Hola mallorquinistas, ¿qué tal? Good evening, Mallorca fans. Bienvenidos al Estadio Mallorca Somos. Esta es la imagen en directo, bengalas en marcha, la afición del Mallorca que está recibiendo al equipo, como siempre el jugador número 12, como siempre Timoyo también, ahí a la espera, y ahí está llegando el autocar del Real Mallorca al Estadio Mallorca Somos, con un buen recibimiento, la verdad, de la afición mallorquinista. Vemos ahí a Javier Aguirre sentado en el primer asiento de ese autocar, el equipo que llega procedente, ¿no?, de su hotel de concentración y que, como siempre, pues llega, la verdad, que puntual, ¿no? Incluso unos minutitos antes de la hora límite, de la hora prevista, que es las 7:30, habitualmente una hora y media antes del partido. Y ahí están llegando a ese parking interior. Va a tener que esperar, yo creo, que unos minutitos, porque ha llegado ya el Real Club Celta de Vigo. Luego vamos a ver también su llegada, ver las caras también de los jugadores del Celta, pero bueno, ahora gana metros también ese autocar y enseguida, ¿no?, también tendremos imagen desde el parking interior de esa llegada de los jugadores, ¿no?, del Real Mallorca, del equipo de Javier Aguirre, que llega aquí pues para disputar esta jornada 18 de la Liga Santander. Estamos ya muy cerquita del final de la primera vuelta. Esto es la penúltima jornada de esta primera parte del campeonato, de momento con muy buena nota, pero queremos seguir sumando, queremos seguir aumentando esa calificación. Bueno, vemos bajar en primera instancia, como siempre, al mexicano, el técnico Javier Aguirre, dejando esa sonrisa con un libro que siempre lo acompaña en su mano izquierda, acompañado de sus hombres de confianza, de su cuerpo técnico, Daniel Rodríguez, este es Rajkovic, Antonio Raillo, Copete, bueno, los hombres de la retaguardia del Real Mallorca, los muros del Real Mallorca, las torres, ¿no? Ahí están también Brian Cufré, Antonio Sánchez. Pues, llegando 1-1, siempre nos gusta ver sus caras de concentración. Bueno, algunos que llegan más relajados que otros. Ahí vemos a Francesc Clement Grenier, a Baba, Nastasic. Ya sabéis que muchos escuchan música. Don Prats, el demonio de Arta, que fue protagonista en el último partido aquí en casa. Luego también lo repasaremos, lo recordaremos, que fue un momento, ya sabéis, que épico, de los que le gustan a la gente. Y esa imagen también del vestuario del Real Mallorca, de los jugadores también llegando a ese vestuario. Y bueno, pues son las 7:26 minutos de la tarde y estamos ya en directo en este Play Red Live con la llegada del Real Mallorca. Como digo, para afrontar este partido que va a ser difícil, que va a ser complicado, pero que bueno, el Celta, ¿no?, lo vamos a ir analizando en esta previa. Es un rival ahora mismo directo, ¿no?, en esa lucha por la permanencia. Es verdad que el Mallorca se encuentra a mitad de tabla con esos 22 puntos, zona tranquila, pero bueno, el objetivo sigue siendo el mismo, la salvación, y cuanto antes pues tengamos los puntos necesarios, pues antes nos iremos más tranquilos a casa, ¿no?, sin ninguna duda. Pero ahora mismo el Celta, que está a tan solo un punto del descenso, es un equipo que también viene con mucha necesidad, ¿no?, de ganar, de sumar de 3. El conjunto vigués, que bueno, pues es verdad, ¿no?, que hace varios partidos que no pierde, pero que también es cierto, ¿no?, que ha empatado más que ganado, ¿no?, en las últimas jornadas, y eso pues siempre es complicado de gestionar. Esta es la imagen en directo ya del césped, como veis al fondo, con jugadores del Celta que ya están también pisando un poquito de verde, los jugadores del Real Mallorca que poquito a poco también irán saliendo para saludarles y para charlar, ¿no?, estos minutitos. Estamos ya aquí ubicados en este set de narración en lo alto del Estadio Mallorca Somos, en donde os vamos a contar, como siempre, ¿no?, la emoción de los partidos del Real Mallorca en esta jornada, como digo, 18.
en un día de frío, ya lo sabéis, de mucho frío, venimos bien tapaditos, bien abrigados, ya lo sabéis, pero bueno, si venís con su mantita, con chaquetas y demás, no va a haber ningún problema, esperamos una buena entrada de aquí, es un día festivo en Palma, este día de San Sebastián, por cierto, felicidades, ¿no?, a todos esos Sebastián y Sebastianas, y nada, pues bueno, de resaca de foguerones y demás, queremos encender nuestra particular hoguera y conseguir la victoria en el día de hoy. Vamos a conectar con nuestro compañero Esteban Ramón, que ha visto en directo la llegada del autocar del Real Mallorca y que seguramente está ya con algún aficionado, con Dimonio ahí de fondo. Esteban, ¿qué tal? Cuéntanos hoy. La verdad que muy buen ambiente para recibir al equipo. Hombre, han visto un ambiente, se nota que hoy es un día festivo a Palma, pero bueno, que el Dimonio... Ha sido tu semana, ¿no? Sant Antoni, el Dimoni, has tenido trabajo, imagino, esta semana, ¿no? He estado por todos los pueblos de Mallorca, por Palma, y me he puesto morado. ¿Has comido mucho o qué? Sí, después de 2 años, vamos, ya había muchas ganas de fiesta. Y colofón, partido hoy en casa. Hay que ganar. So, to top it all off, match today here. Yes, we've got to win today, and those 3 points have to stay at home. Bastante gente, hemos visto. Well, you've seen the reception from the people here in the stadium. It's been amazing. Exactly, and that is exactly how the Mallorca fans are. Vamos. ¡Vamos! So best of luck for the match today. Yes, come on, Mallorca. Yes, we're going to make our way over to the Mallorca Cafe now to find some special guests for us to speak to. Sin duda es una semana importante y difícil también, para los Dimonios. Yes, so it's going to be an important and a difficult week as well imponiendo, pero bueno, hemos visto muchos Dimonios, ¿no?, estos días por los pueblos de la isla, y la verdad que ha habido pues, muy buen ambiente, como siempre es habitual en este tipo de festividades. Pero bueno, una fiesta aparte, ahora la fiesta es la del fútbol, ahora la fiesta es la que vamos a vivir a partir de las 9 de la noche, Mallorca y Celta, que van a abrir esta jornada 18 de esta Liga Santander, y como veis, siempre nos gusta ver esa imagen en directo ya de los jugadores del Celta, pues ya en ese banquillo visitante, también pisando ese césped fantástico, ¿no?, que tenemos aquí en el estadio de Somos. Y bueno, pues de momento esos minutos de tranquilidad, esos minutos de calma antes de la batalla, antes de la tormenta. Bueno, pues nos vamos también al césped para conectar esa primera conexión con nuestra compañera Victoria Pellicer. Bueno, Victoria, hoy día de frío, día festivo en Palma, día para ir abrigado. Yo espero que tú te veo ahí con guantes, estás perfectamente abrigada para vivir un auténtico partidazo ante el Celta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Pues sí, ves bien, creo que es el partido que más abrigada voy. Ya sabes que yo no soy muy de chaqueta ni de guantes, he dicho, o me abrigo o me tiene que bajar Dani a rescatar de la hipotermia. Y si algo nos puede calentar en calor hoy serán los goles, que esperemos que caigan de la balanza goals would definitely warm us all up tonight, which we hope will be for Mallorca's favour, of course. Algunos de los jugadores del Mallorca ya pisan este césped. And a lot of the Mallorca players are already on the grass now. The first one, as usual, Dani Rodriguez. However, today there was a little bit of a jump onto the pitch, and he had a bit of a shiver and actually walked straight back into the changing rooms. And I think Albert Salas must have told him, "Gosh, Roy, you better be prepared for this cold." So even though he's a northern guy, he must have decided that he was better off in the changing rooms today. Copete still wandering around the pitch today. He looks the most pensive of the team so far, but we are going to wait and see whether he is chosen to start the match today. However, it is true that it is not as windy as it was last year, because if you remember last December when we played here against Celta de Vigo, it was so windy in the stadium that the ball was going all over the place. Victoria, sí, sin duda, la verdad que el partido de la temporada pasada, ¿no? Pues fue complicado. Yes, exactly. Last season was complicated and it ended up in a 0-0 draw. It wasn't the best of days for live football because of the wind, of course. There's been lots of damage in this island this week as well because of the wind. Celta have been reminding us of that on social media, actually. So they've been telling us that they hope that we've taken control of the wind. So we're glad to
today that we're offering them cold, but we're not offering them dangerous wins, at least. So in a very short while, we'll be having Vicente Coma here in the commentating box today. He is a Celta de Vigo player. Of course, you know that he was also a Mallorca player and captain of the team, in fact. And he's going to be here to commentate with us. He also went to Qatar with the Spanish selection, and he's going to be here to experience the match with us. No ante el Celta de Vigo, que habitualmente es lo que solemos hacer. So, and we are going to be reminding ourselves of a victory, not against Celta de Vigo, but one on a day like today, on a San Sebastian years before. And we've been into Cesc Ramirez's archive, who is a fan who's actually got a book published about the Mallorca team, and he is a whiz on the team statistics. And we asked him how many times Mallorca had played on San Sebastian in the club's history. And he sent us over some information. 20 matches they've played on the 20th of January. Y la verdad es que 2 de ellos han sido en primera división. And 2 of those have been in first division. The last of them was a victory against Atletico Bilbao. But that was ages ago. That was in the 2001-2002 season. We beat Atletico Bilbao 3-0 that day. And Vicente Ngonga actually scored that day from a penalty. So we'll be asking him about that later. We'll be looking at some live images. So we're having a look at some images of the Mallorca players now having a chat on the pitch. You can see Brian Cufre there. We'll be bringing you the official starting lineup very soon that Javier Aguirre is putting his money on for today's match. We'll also be hearing from Tony Amor, Javier Aguirre's right-hand man. En este estadio Mallorca Somos y bueno, pues esperemos, ¿no?, que podamos vivir un buen partido. Seguimos pendientes de los jugadores. And we hope today to experience a very exciting match. Minutos, ¿no?, de programa, de previa, siempre nos gusta estar cerquita, ¿no?, de la afición del Real Mallorca que and we always like to be very close to the fans, and that's where we're going to go now. They like to arrive early, they like to be in the atmosphere, so over to Esteban. Zona querida, zona caliente, porque te digo. Yes, we're here in the hot zone now. Aquí no nos salvamos. Es lo que toca, es lo que toca. Avui fa fred, estem llené y habrá que abrir. So it's cold today, it's January. I mean, you've got to wrap up nice and warm, haven't you? Yeah, we've come prepared. We knew it was going to be cold. But, you know, everything with a goal, I'm sure we'll all warm up quickly. But as Vicky was saying, it's not as windy as last year. No, I'm a heavy guy, so luckily I didn't get blown away, but it was mad. Yeah, it was cold and it was windy last year. I mean, the draw last year was, you know, I mean, it wasn't great, but today we'll go all out for the victory. I mean, we've just been eliminated from the King's Cup, but today is one of those days to get excited about things. Vamos a decir, se ha hecho viral o lo hemos sacado bastante el nombre de nuestra quinta torre, el nuevo fichaje del Mallorca. Hem estat practicant una miqueta, Dani, perquè jo crec que avui aquest nom és molt complicat de dir. No sé si ja voleu estudiar vosaltres, si ja el sabeu dir de memòria, però atrévete a lanzarnos el nombre del nuevo fichaje del Mallorca. Lo voy a decir más seguro. Hatzika Duric. Aritz Aduric, ¿no? Casi. So Aritz Aduric is the new signing of Mallorca. So it's another one of those names that's slightly difficult to pronounce. Seguramente cuando vaya cogiendo rodaje y tal nos aprenderemos todo el nombre. But as soon as he starts getting some minutes on the pitch, I'm sure we'll be learning his name very quickly. So what do you expect from the match today? Well, I expect a 2-0 victory from Amat and from Marishi. What's your prediction for today? I think it's going to be a victory for Mallorca. 2-1 today. We're going to suffer a little bit. I think it's going to be 3-0, a Marishi hat-trick.
segueix jugant a futbol, doncs aquí Can Monici també segueix aquí. Anem a veure si se saben el nou fitxatge de Mallorca. De nuestra quinta torre, Dani. Maybe that is going to be the result from today, and maybe we will see some action from our new signing. Well, our new signing will not be in the match today because he's still getting acquainted with the island and with the team. Que ya se están empezando a memorizar ese nombre. Bueno, but definitely all the commentators, all the journalists will start to memorize the new shining star's name. He is a midfielder, so he may not be the top goal scorer, but I'm sure he's going to be a very valuable addition to the team. So the doors of the stadium have opened now. You can see some people in there now. You can see a sign there, presumably asking for one of the players' shirts. Loud music on the megaphone at the moment. And as our colleague Esteban Ramon was speaking about that signing, we'll see one of the first performances of one of the first training sessions of this signing, who has arrived to cover Franco Russo's position, to be that fifth tower of midfielders that Mallorca has in their defence. So he is on loan until the end of the season from Rostov Russian team, where he's been playing in the last, he's been playing in the Swedish league for the last couple of months because of the Russian conflict at the moment. He's in his 20s and he has been on loan since March 2022 in Malmo, and it's in this Swedish team where he played in the Champions League there, and also in 6 matches in the Europa League. He is Bosnian, and he's also played 19 matches in his national Bosnian team, so he's now under Javier Aguirre's orders. So we wish him all the best and a lot of luck for his journey in the Mallorca team. Pero aún así, pues siempre hay, pues eso, sanciones, minutos para todo el mundo, posibilidad de alguna lesión o de rotación, en definitiva, que tiene que haber todos los efectivos disponibles para cubrir, ¿no?, toda la temporada, que ya sabéis que desde este regreso de la liga, ¿no?, a final de año, pues va a ser muy exigente los próximos meses. Of course, the end of the league, the next couple of months are going to be really tough on everybody, so we wish him all the best, and we hope that he is adapting all right to the island and the team and the way everything works. A las órdenes de Javier Aguirre. Y vamos a ver, ¿no? Evidentemente, hasta el 31 de enero hay tiempo, ¿no?, para que se mueva un poquito el mercado de fichajes. Until the 31st of January, which is when the winter market closes, still lots of entries, lots of exits from different players, which is completely normal for this point in the league, of course. So images there from the training session he carried out with his new teammates and new team. We've got Kang In Lee on your screens there, who is sanctioned for today's match. A smiling figure there on your screens, but an important absence in the team for us today. Bueno, volvemos con Esteban Ramón, volvemos con la afición del Real Mallorca. Esteban, conta-mos, amb qui estàs? So Esteban, who are you with right now outside the stadium? Però també la veig ben abrigada, que he corrit al Mallorca, té cosetes, Té cosetes, té uns quants anys, Sí, o sea, té pinta de... Yes, well, I'm wearing the Mallorca hat. That's it is a bit old, it's a couple of years old. But yeah, you know, when it's a quality product, it really lasts. Yeah, it was my dad actually, and he always used to come here, so I'm here to support Mallorca in it. Al final aquí estem a gener, ha de venir fred, no? Sí, ja tocava, però m'estic més... Yeah, I mean, we were expecting the cold, but it would be nicer to have a bit of heat here. Well, yeah, I mean, I know. We didn't want to play at 2 p.m. in the summer, but we'd like to play at 2 in the winter. Yeah, I guess that was on purpose, because we are playing at 2 o'clock against Real Madrid. Bueno, pues Dani, li farem un examen, una prova. So we're going to do a bit of a test here. Narradors, en Dani mateix du tota la setmana que s'ha fet aquest fitxatge. És vera que avui encara no està convocat, però bueno. There's a new signing on the team. So do you name of my new midfielder signing?
Dennis. Well, there we go. We've christened him as Dennis. But what's his surname? Halilovic, ojo, por aquí, Nearly. Halilovic. Bueno, Dani, jo crec que tenim molta feina per davant, però bueno, esperem que... So we definitely got some homework ahead and a bit of studying. Però bueno, si és per això, molt l'aprendrem, no? But we'll definitely all learn it in the end, right? So, important match today, Celta de Vigo, direct rival. But I'm sure that we'll manage to beat them. So we actually interviewed these people a couple of weeks ago, and then in the end, the last minute, they didn't want to be on their screen. So you actually predicted the match, which was 1-0. So today, I think today's going to be 2-1. I think we are going to suffer, though. And I think scoring... I think Amath. And Marishi. I think 2-1 too, and it's going to be Marishi and Abdon once again. I love Abdon. I think he's like the perfect player to score today. I said 3-0 actually, but don't ask me who. All I can see in my prediction is the result, not the goal scorers. Well, there we go. We're not sure of the surname, but as long as the goals come today and the victory, then that's all we need. Vamos a darles tiempo a la gente para que se puedan aprender ese nombre, para que lo puedan memorizar. Pero bueno, well, we'll give the fans some time to learn that name, but as you can see, the alternative is a good one too. To just say Dennis, that's the perfect nickname for our new signing. Enseguida vamos a escuchar a Tony Amor, pero no sé si we are going to hear para ver un poquito cómo ha sido también la llegada de and have a look at the arrival of the Celta de Vigo team. Este estadio con ciertamente urgencias, ¿no? A un punto, ¿no? De la zona de descenso, posición, ¿no? Que ahora mismo, que no me quiero equivocar, efectivamente ocupa el Cádiz, ¿no? Que tiene 16 puntos, 17 tiene el Celta, también so el Cádiz at the moment is on 16 points. Celta is also around there. Clasificación. Y por eso digo, ¿no? Que es un rival que points to be on the league board. So as we say, it's a difficult rival who haven't lost for 4 matches. Por tanto, imagino que vendrán con ganas, ¿no? De sumar la victoria. They've had 3 draws and 1 win, so of course they will be very, very eager to grab another victory. However, we've come out of a defeat and being eliminated from the King's Cup. Of course, we're up against a very difficult rival in Real Sociedad. But of course, we will be very eager to experience the victory again. So let's see if today is less agonizing than today against Valladolid. As we had to wait right until the end with that goal from Abdon Prats. So we're looking at some images here from the arrival of Celta de Vigo team. So it's always very nice to see the faces on the players as they arrive. Got the Portuguese Carvajal on the bench, who relayed Coudet as the coach. En el banquillo para intentar, ¿no? Revertir su mala situación. Y este hombre, Thiago Aspas, and who they have signed to try and turn the situation around. Then Thiago Aspas there on your screens just a couple of seconds ago. The great captain, one of the best top goal scorers in Spain, let alone in this team. He's on 8 goals this season so far. He's 35 years old, but we know that he is a very, very high-level player. He is the alma mater of the team, without a doubt. And today, a very, very large rival and somebody to really take into account. So he's going to be a very, very big amount of work for our midfielders and our wingers. He moves exactly wherever he wants around the pitch, which makes him a very dangerous rival for anybody to have. Así que bueno, vamos a ver si evidentemente hoy no tiene su día y no le citamos mucho en la retransmisión. Bueno, ahí estamos viendo. So hopefully today is not going to be his day, and we don't have to say his name so much throughout this commentary. Antes de
de la batalla, players there in these moments of calm before the action Celta de begins. Vigo. Y nada, en breve, ¿no? Pues iremos también con esa entrevista con el segundo entrenador del Real Mallorca, con Toni Amor, un poquito para conocer. And we will be bringing you that interview with Toni Amor shortly too, to bring you that feeling from the assistant coach. El último fichaje del Real Mallorca no va a estar en la So as we were saying before, the latest signing for the team is not going to be in the starting lineup today. He's not going to be in the match at all because of paperwork and bureaucratic reasons that delay everything a little bit. But we're sure that he will be ready to begin in the match. Vamos pasando por aquí a nuestro querido amigo Vicente Ngonga, que yo le he dicho, pase We usted. just had coming through on your screens Vicente Ngonga, who I wasn't expected to have the camera on me at that moment. But that's what happens when we're live. A Vicente Ngonga es jugador del Celta de So Vigo, yes, we've got ex-Celta de Vigo player and ex-Mallorca player. We're not even going to let you have a breather as soon as you sit down. Well, there we go. It's live television. Le terminamos de maquillar un poquito, pero vamos con Toni Amor, adelante. So there we go. We're going to go and hear from Toni Amor. Hola, buenas. So good afternoon to you. How are you? So as Javier Aguirre was saying yesterday in the press conference, very complicated match today up against a very difficult rival, especially because of Thiago Aspas, who's on 8 goals this season, same as Vedat Morishi, and also a very difficult offense on this team. What are you going to do? They're a great team, yes. Their team, they look like they should be higher up on the league board, but that's something about football sometimes, that results don't reflect your performances. And I think that's what's happening to Celta this year. They should be on more points, but mistakes happen. Por eso están en la posición que están, pero es un gran rival con grandísimos jugadores, con un equipo muy reconocible, sobre todo el año pasado con muy buen toque de balón. But at the end of the day, they're a very recognizable team. They're very dynamic players. And to top it all off, they've got a new coach. Intentan buscar diferentes alternativas al juego, que bueno, al final pues eso te hace enriquecerte un poquitín más y estar más preparado para un partido que va a ser, claro, muy difícil como todos los que son de esta liga. Si nos centramos en la alineación, una de las principales novedades es que se cae Copete y entra Nastasic. La buena noticia es que Copete is out and Nastasic is in. Galarreta is recovered from his injury, and we'll see him back in the midfield. Kangin is sanctioned, and Amath is on. So, yeah, well, they're all ready to play. They're all prepared. Creo que el equipo dio la cara hasta el final y hizo un buen partido. I think in the last match the team did very well from 20 minutes onwards. Se están jugando muchos partidos, cada casi, bueno, cada 2-3 días. En este caso, por menos de 72 horas tuvimos el partido de San Sebastián después del partido. Less than 72 hours ago we had San Sebastian match. Then we had, before that we had the Pamplona match. It's been a very tight schedule. So we're just trying to keep por un tema de tarjetas, por eso también él pudo jugar los 90 minutos el otro día en San Sebastián. Yellow cards. Con total confianza tanto en Nastasic como en Amath porque están entrenando muy bien. And we trust Nastasic, we trust Amath. And every time they've played, I think they show a really good level. So it would be great now to join this to the second consecutive win at home. Today is the perfect day. It's San Sebastian. It's the patron saint of Palma. Oh, it would be absolutely perfect to put 3 points in the league on the scoreboard today. But all the matches are very difficult. You know, all the matches we've won until now were really complicated. The important thing is that we're at the level that we should be. We put on a good show. And that will lead into other things. So thank you very much to Toni Amor. And that is Mallorca's assistant coach's words today. Por esa entrevista, y bueno, pues como os decía, tengo aquí en el set de narración a Vicente Ngonga, que bueno, hacer una pregunta rápida antes de ir con la afición de nuevo. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, so Vicente Ngonga, how are you today? Ahora mismo pues el Mallorca 10º, el Celta con esa necesidad de puntos que todavía mucho. So we are 10th and Celta de Vigo desperately needs the points. Aunque en las últimas temporadas el Celta no ha estado metido en competición europea, es un equipo que... Yes, so in the last couple of teams, Celta haven't been on a European level, that's for sure.
digamos que cosecha mucha cantidad de buenos futbolistas que te pueden hacer mucho daño. They always have a vast amount of really good players. Está siendo la seguridad defensiva que no acaban de coger ese empaque. And their strong point is their defense security. That I'm sure that if they work on it, they will reach that European status. They've got, Saint Iago Aspas, who is amazing. Y bueno, yo creo que contra eso está claro que el Mallorca va a utilizar lo que lleva utilizando. And of course, up against that, then Mallorca will of course do whatever they can. They're going to try and put the pressure on, be very tight in their defense, and try and kind of dominate the possession of the match. Como muy bien ha dicho Tony, de que el Celta lleve una semana fresco y The fact that Celta have had a week to rest for this, of course, is another important factor. Imponiéndose a la base de transiciones. Esperemos que hoy el Mallorca pues tenga el suficiente oficio y la suficiente fluidez. So we do hope that today Mallorca are fluid enough to overcome that and achieve the victory. We will be continuing to analyze but of course, we also do like to be watching our fans, and Esteban is outside with some more people to speak to. Yeah, so we're starting to warm up now with this atmosphere and this music. We're all wrapped up, nice and warm. But football is here today, and we are going to suffer, but it'll be fine. Yeah, I think we'll suffer, but hopefully we're gonna win. It's Friday night, we're up against Celta. Last year was a difficult one, it was 0-0, but today it's not as windy, I think we can win. 3 punts, que serien molt bons, no? Perquè ja queda res per acabar aquesta primera volta. Sí, és clar, el Celta és un rival duro, el año pasado... Yeah, I mean, Celta are a difficult rival. Last year, the wind didn't allow either team to score. But I think it's going to be a 1-0 today, with Tino as the scorer. El apellido de Tino te lo sabes bien, ¿no? Sí, Cadewere. ¿Y el del nuevo fichaje? Yeah, I know, his surname is Cadewere. And the new one, well, starts with a H. Te tienes que arriesgar, Come on, you got to risk it here, go for it. Hat-trick, bueno, hat-trick. Ahora tenemos en hat-trick. Dennis Hadwick, well, there we go. We've got all sorts coming out here. Do you know it? Bueno, mare meva, com tenim la selecció croata ja per aquí, mare meva. Clearly we've got the Croatian football scouts over here. Quinta Torre, no? Un bon fitxatge, un bon central, per donar una mica de good signing, good midfielder to bring a bit of competition to the midsection. Yeah, we needed like a really strong midfielder there. So it was the week of the devil there. You can see how excited he is. Yeah, I mean, I haven't seen this guy play, but he looks really good. I think today's going to be 2-1. Scored by Abdon in the 90th, and Mauricio scored the first. Ja ho ha dit, perdó. Ara és el fred que se m'ha ficat dins el cor. Per aquí, ràpid, un resultat per avui. 1-0. 1-0 with Mauricio. Mare meva, avui com estem amb el 1-0 to gol de Nadon, en el 90. With Abdon goal in the 90th. 2-0. Kangin Lee and Mauricio. Oh, Kangin Lee can't play today. What, 2 for Mauricio there instead? Okay, well there you go. So we're learning the name of the new signing. We're always up for suffering here, but as long as we win, how about anything else? So we love to see how everybody is enjoying themselves. Bueno, vamos al césped para conocer el 11 del Real Mallorca. Lo ha contado un poquito. So we're going to go back to the pitch now to Victoria to know who is going to be in the starting lineup for Javier Aguirre today. Lo ponemos fácil porque hemos dicho que no está en la convocatoria el último fichaje en Mallorca.
pero sé decir bien el nombre, me he preparado bien, por si hubiera algún imprevisto. Pero sí, Dani, vamos ya con el 11 por el que apuesta hoy Javier Aguirre. So yes, let's go for it. Starting lineup today, we've got Rajkovic in goal, line of 5 in defence with Pablo Maffeo on the right wing, Dama Costa on the left, and in the centre of the defence, Antonio Raillo, Martin Valgent, and the novelty of today, Nastasic. Midfield today is for Galarreta, Baba, and Dani Rodriguez, and striking today, Marishi and Amat. Sobreimpresionado pues los jugadores del Real Mallorca con esa novedad, la entrada de Nastasic, So we can ¿no? see en el centro de la players defensa, on your con screens la with that presencia, ¿no? novelty El of regreso de este hombre de Ruiz de Nastasic Galarreta al centro del campo y the también return la of Galarreta to the midfield, and Amat Ndiaye also a novelty substituting the usual striker Kangin Lee. Of course, we know it's not always playing, but he is lately a regular. Para este partido que va a arrancar pues a las 9 de la noche en pues 1 horita y 2 minutos. So everything is starting to heat up for this match that's going to be kicking off at 9 p.m. tonight. So first question for you, Vicente, what do you think you can expect from the match today and this lineup? I think the most important thing is the return of Galarreta to the midfield, because I think in Pamplona the other day, even though they did a good job, I think the midfield missed him. Siempre te da un punto extra, ¿no? La temporada que está haciendo este año, que el año pasado ya venía confirmando un poco, ¿no? Hasta la lesión. La temporada you know, last year, until his injury, he was already showing great things, but his season this year is great so far. And for me, he's a must. I'm quite surprised that Copete is not on the starting lineup, but I guess that depends on how fit they've seen them and comparing to the Celta de Vigo players. And apart from that, it's, you know, it's a usual lineup. It's what is expected of the team. The fact that Amat is on there instead of Kangin Lee, I think that's normal because of the circumstances. And using all the resources that the coach has. However, something that has amused me, and all the fans, everybody except one who said 2-1, they all know that we're a bit narrow, aren't we? And that's why everybody was saying 1-0, sorry. But as long as there's nothing unexpected like last week in Pamplona, then we can see that we were definitely wanting to win today. So let's hear some more from Mallorca fans, and let's see if they're still as optimistic about the results. So Esteban, tell us more. Seguim aquí en seients, afició mallorcanista que està agafant una mica de calor, no diran com, però bueno, ben abrigat venim, perquè avui té pinta de fresquet el dia, ben el vespre. Sí, no, però bueno, almenys esperam guanyar, esperam... Well, it's cold, but we hope to win today. We know we're going to suffer. And we hope that it's not a sad one. Well, last year's was intense because of the wind and tough to watch. Yeah, it was like Hurricane Katrina there. Sé dues coses, però bueno, avui esperam guanyar, que segur que guanyarem. Bueno, partit important, no? We hope to win today. It's an important match today. Celta are also near the bottom of the leaderboard. La contrapregunta, ¿cuánto les tiren, eh? Seria, posem-nos en 25 punts. Yeah, I mean, to win today would be on 25 points. That would be 15 away from the relegation zone, or 7, and we'd leave Celta way behind. Te giraves perquè no vols aquesta pregunta, que crec que... So maybe you don't want this question. You know what I'm going to ask you. So there's a new midfielder signed to Mallorca. Great name, great surname. Have you learnt it? I think his name is Helsinki. Well, it's like Money Heist. It's like one of the characters from there. Bona aquesta, bona. La tenia estudiada. Bueno, un resultat per al dia d'avui. 3-1. Sense patir. Well, prediction for today, 3-1. Yeah, we're not going to suffer. It's time for us. 2-1 and also fighting back, actually. Well, people who are trying to run away. Match prediction. 3-1.
Bueno, Dani, ja ho 1-0. tenim de tot, com sempre, optimistes. So there you go, a bit of everything here. We've got the optimists, got the ones who want to suffer a bit more. But what is clear is that we've got a whole new country of players here in the Mallorca team. En el tema del nombre y también en geografía, que nos decían que Canguilí. Well, both fails there, both in names and in geography. I mean, people saying that we're going to nickname Canguilí Tokyo, definitely. No está Canguilí, pero están ahí sus incondicionales que vienen a todos los partidos. But we have got some Canguilí fans there on our screens who don't miss a match, and they make their way over to the Visit Memphis Stadium every time that they can. Y vivirlo, ¿no? De una manera diferente. Tú estuviste en el Corner VIP una vez, me acuerdo, con Lauren, ¿no? Con Etame, sí. Con Etame, bueno, tú le llamas Etame, es verdad, con Lauren ahí abajo. Igual era el año segunda B o en segunda, o sea, era no me acuerdo, ¿no? Segunda división. Segunda. Fuiste ahí, me acuerdo aquel reportaje. Bueno, vamos a hacer la primera pausa con nuestros So we're going to go to our first ad break, just a couple of minutes there, and we'll be back with you very soon. Igual en Gonga no se acuerda, bueno, sí, tiene buena memoria, y luego lo vamos a recordar que fue un 20 We're going to be remembering one of those matches that we played, on the 20th of January. Fue el Mallorca que ganó aquel partido. Tú no te vas a acordar. Mallorca won that match. You're probably not going to remember. But when you see the images later, I think we're going to trigger your memory. Principios de siglo. The start of the century. I'll leave it at that. So as he thinks what happened on San Sebastian at the beginning of this century, we're going to go to some ads and we'll bring you all that info very soon. Que ens ha tocat viure és la meva vida i ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
aerolínea española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Estamos de vuelta aquí en el Estadio Mallorca. Somos pues con la gente poquito a poco entrando y este partido que va a arrancar pues eso en aproximadamente 52 minutos. In the stadium as we their way into their seats. Match kicking off in just over 50 minutes time. We're going to go back to the pitch now with our colleague Victoria. So everything calm and collected there at the moment. Yes, in fact, none of the players, not even the goalkeepers, have started their warm-up yet. However, it's so cold, I can't even feel my feet right now. And now the sprinklers are coming on, the humidity is going to be even worse. So I just can't wait for the football to begin and everybody to warm up. Veíamos a la gran mayoría que han estado unos instantes en el césped y entraban al vestuario. Otros con el abrigo del Mallorca de Nike hasta los pies, que tienen un buen abrigo. Y después de so we can see everybody, lots of fans in the long padded Mallorca coat that almost reaches the floor. And then we've got the devil in shorts. Sin duda, no so we can see no tiene definitely got the fire in his veins. Bueno, vamos a ver si la gente también sigue entrando en calor ahí con nuestro compañero Esteban Ramón. Bueno, pues enseguida vamos a ir con él, pero bueno, antes vamos a recordar lo que decía antes, ¿no? Un partido, porque yo pues esta semana, ¿no? Le hemos preguntado a Ramis, que como digo, es una enciclopedia abierta de datos históricos, ¿no? del Real Mallorca, y le preguntamos of Mallorca Football Club knowledge. We're going to be asking him how many times Mallorca had played on San Sebastian on 20th of January, and it was 20 matches with 8 wins, 8 draws and 4 defeats. And one of those victories was in the 2001-2002 season, this match we're watching right now, which ended in a 3-0 victory for Mallorca that day. So any memories coming back for you? Sí, yo It was against Athletic Club de Bilbao. Desde el año que llegamos, que fue yeah, well, in my trajectory in Mallorca, from the year that I arrived, which was the famous scandal with the Athletic Bilbao's shorts. Then we scored 4 against them. The next year at home, after kicking out Chelsea and getting into the top 6 in the championship, it was always that Atletico de Bilbao would bring over a good team, and I don't know what would happen in the island, but we'd always end up beating them. But I never remember a draw against them. For me, it's always been a victory. Y nada, antes te señalaba porque el capi es But yeah, I was pointing at you before because the captain is an absolute champion, and I'm actually going with him and the subs and the under-17s for a football camp. Well, you can tell him then that we're remembering that time that we beat you 3-0. But yeah, he's an absolute warrior, the ex-Celta de Vigo captain. Yeah, he really takes care of himself. He does a lot of sport. He's really, really fit. Mucha calidad. Mucha llegada. Era el final de la primera parte, que se fue el Mallorca con victoria 1-0 al descanso. That was the end of the first half there. They were 1-up at that point with that goal from Luque. Luego llegarían 2 goles más, ¿no? en esta Then 2 goals more were to come in the second half. Carlos Ángel Roa. Había portero. Sí, señor. Good action there from Carlos Ángel Roa. Good goalkeeper for us.
y había porteros sin duda, ¿eh? Sí, la verdad es que yo en la época que estuve jugando en el club no recuerdo un portero malo. But yes, in the time that I played at the club, I really can't remember a bad goalkeeper. Franco, Burgos, que no jugó mucho porque estaba Roa, Miki cuando jugó. That didn't play very much because Roa was there, Miki. Paraban, ¿eh? Es que todos paraban. They were all really good goalkeepers. They saved so many things. And Miguel Ángel Moya arrived afterwards, but of course that was a bit later. And then there's a guy that shoots a penalty there, and of course it's you, but it went in. Yeah, it wasn't my fault. Tú a veces me lo has explicado en algún reportaje y demás que nervioso no te ponías en los penaltis. Yeah, you've told me before you never got nervous. No, I've never been nervous about taking penalties. En infantiles empecé a... Not even when I was a little kid. Sí, que al principio sí que me ponía más nervioso. I mean, I guess I was nervous when I was a kid. En la época de jugar en Sporting Maonés y luego ya de profesional no. But then when I was in Sporting Maonés in Menorca, I just never, you know, it was just a penalty. And whenever somebody had to take, I'd always volunteer as well. Like that first one that was scored by Mallorca in the Champions League against Arsenal, which was yours as well. Yeah, and that player that just scored is now a Hong Kong citizen. Yeah, he's like completely remade his life there. Este gol fue muy celebrado porque... Eso te iba a decir que yo eso no lo recuerdo, pero ahí... Porque a Robert lo So that goal was really celebrated. Lo firmó el Mallorca la temporada antes y le rompieron tibia. Because Mallorca signed him the previous season and he had a really bad injury. Muchos problemas, no acaba de jugar, no acaba de coger he broke 2 bones and he just wasn't getting back on form. He played like a couple of minutes against Barcelona and it was 0-0. And that was the goal that he the first goal he managed to score after a year and a half. You know? Yeah, exactly. I mean, that really stood out for me when I was preparing the research for this little part of the program. Of course, it's a really nice thing to see how players come back to their top form after a tough injury. Teníamos un vestuario sanísimo, Robert encima era de los... Yeah, especially because at the moment our team was really, really healthy and Robert was a really well-loved player. Claro, con el paso del tiempo le ves sufrir, es un chico que sigue siendo muy emotivo y bueno, pues el día que and he's a player that is still very emotional. And the day that he scored, we were just so happy for him. Jugar en Lugo ya hace años. Bueno, acabó de jugar. Le surgió la opción de ir a jugar a Hong Kong y fue a jugar a Hong Kong a un equipo que se llama the opportunity came up for him to play in Hong Kong. He became a league champion. He played in the Asian Champions League. Stayed there to live. Buena historia. He married a Hong Kong native. So yeah, the rest is history. Well, I'll speak to Albert Salas about it. Maybe he can send me over to do a report. Yeah, it's a great destination to travel to. It's like a Asian version of New York in the sense that it's a great metropolis to travel to. Si podamos grabar bien todos los detallitos. Por cierto, que el entrenador del Atlético de Bilbao aquel año era Chicho Rojo. Perdón, el Celta, que estuviste en el Celta con él, luego también te lo voy a preguntar porque también falleció hace unas semanas y luego te pregunto por él. Vemos la imagen ya de ese túnel, ¿no? Del vestuario del Real Mallorca, han empezado a salir ya los porteros. Victoria, está ya Raikovic, ¿no? Calentando. So Victoria, the goalkeepers now starting to warm up. Yes, we can see Raikovic, Dominic Greve and Leo Roman warming up at the moment, which Javier Aguirre considers the best team of goalkeepers that Real Mallorca have had in a very, very long time. Leo Roman in the sub-21 category, Dominic Greve, and of course Raikovic, who is the starting goalkeeper today. Y destacar que, por ejemplo, el Mallorca lleva 16 goles en contra, pero en cambio and at the moment we have conceded 16 goals in the league so far, but Celta de Vigo have conceded 28. So that is a pretty powerful statistic,
actually. We are 10th on the board at the moment on 16 points, and Celta de Vigo are 16th on 17 points. But of course, the aim is the same, is to stay in the division. Sin duda. And get those 3 points. Otro directo con nuestro compañero Esteban Ramón, que estaba ya hace unos minutitos ahí. So we're also going to go live to Esteban, who's with some Mallorca fans outside the stadium for us. Who are you with this time? Yeah, well, I've actually made my way inside. Que aquesta coberta, el guapo que ha quedat també, no direm que és calenteta, però que el manco no passa tanta... Well, I have to say, inside, with these renovations in the stadium, I mean, I can't say I'm warm, but it really does keep the warmth in. Bastante más fresquito y aquí con la cubierta, pues que... Yeah, it used to be a lot colder before the renovations. And this is really good because it doesn't let all the wind through. Me habéis dicho que cada vez que venís, pues miramos para allá y se ven cosas nuevas. Qué ganas ya, de que se acabe esa parte, bueno, y prácticamente que se acabe todo el estadio. Exacto, que se termine y que la gente venga. I mean, we can't wait for the rest of the renovations to be done. Yeah, I mean, it's great to come to a new stadium, and we can't wait to see it and for everybody else to see it. Todavía queda mucha liga, pero ya se acaba la primera vuelta, quedan pocos exámenes. Hoy es uno crucial. El Celta de Vigo. So nearing the end of the first round, there's not many tests to go now. So to win today would be key. Yes, for me it's actually quite fundamental. You know, it would have been nice if we'd stay in the King's Cup, but our priority is to stay in First Division in the league. If we win today, we leave Celta de Vigo 8 or 9 points behind us. And it gives us a bit of a safety blanket. Celta que es un rival peleón, encima con Yago Aspas ahí arriba. And Celta is definitely a fighting rival, especially with Yago Aspas. Bueno, Yago y bueno, esperemos ganar, aunque sea pasando pena como el Valladolid. Yeah, of course, I mean, we're going to suffer like with Valladolid, but we hope to win anyway. Tirar para adelante. Y tiramos para adelante, se ha ido and just hope that we can carry on and go forward. So, new Russian or new Eastern European, signing today. So, have you learned the name yet? Bueno, mira, Dani, por aquí se nos han acostado, por aquí no sé cómo lo llevamos. Bueno, well, that was a pretty good guess. Pues mira, es que al final es lo que tiene, ¿eh? Esperemos que no tengamos que aprender de memoria porque meta muchos goles. Es verdad que es central, pero que bueno, cuando juegue que tenga la... we hope that we don't have to sing out his name very much, unless, as a midfielder, he suddenly starts to score loads of goals, of course. Dani. Bueno, llamo Colombás, perdón, claro. Sí, bueno, que ya aquí tenemos... Pero Dani también en nuestra retransmisión, llamo Colombás ahí. Vicky cuando tenga que decir todo, vamos, te digo que esto va a ser... Bueno, todos los mallorquinistas nos lo vamos a aprender. Exacto, sí, poco a poco, ojalá que cumpla y que nos pueda aportar y que se quede But yeah, hopefully he's a great addition to the team and he can stay here for a few years and yeah, we'll just see how it goes. Sufriendo, so my prediction for today is 1-0. Si no seríamos del Mallorca, si no sufriríamos. No. Para entrar en calor, ¿no? Sí, exacto. No, yo creo que sí, un 1-0 lo firmo ya. Por aquí. Yo creo que va a ser. But yeah, I think it's going to be a 1-0. I think it'll be 2-0. With Vedat. El Yago, perdón, el Andón mismo. Andón mismo, hombre. Que Abdon Prats. Que meta quien meta, pero que el equipo gane. Exactamente. Eso es lo importante. Bueno, yeah, you know, whoever scores will be fine. The important thing is that they do. Exactly. So, slightly warmer inside here now. Bueno, pues gracias Esteban, ya veis que bueno que la afición del Mallorca se va aprendiendo, ya lo ha dicho muy bien, ese aficionado y bueno, estamos muy contentos. Bueno, decía antes, ¿no?, que Vicente Ngonga está hoy aquí en calidad de jugador del Real Mallorca como siempre, pero en este caso también pues como es jugador del Celta de Vigo, porque estuvo 2 temporadas en Vigo, 2 temporadas en Balaidos en primera división. As we saw, 2 seasons in Vigo, 2 seasons in Mallorca, which was about Vicente Ngonga, of course. Prácticamente pues todos los partidos. Y que tenías de entrenador y decía played almost every single match, que ha fallecido and you had Chichu Rojo as coach there. Bueno, un hombre conocidísimo, ¿no?, en el mundo del fútbol. ¿Qué recuerdas futbolista who is a very well-known character in the world of football, of course. En la época de un Athletic de los buenos, campeón, años 80, sí. Y un gran entrenador. Como persona
yo aprendí bastante de él, de lo que es. Yes, and he's also a great person. I learned a lot about football and being tactical inside the team. And he's a coach that really helps the players. I had a great relationship with him. El año siguiente, cuando fiché por el Valencia, que jugué poco ese año, él había fichado por Osasuna y. When I signed for Valencia the following year, but I didn't actually play very much, he called me, and he called me a lot to come over to his team. But I didn't want to play over in Osasuna. Que he ido a Bilbao, he coincidido con él, hemos tomado un café, una persona. La verdad es que and every time I've been in Bilbao, we always have a coffee together. Un vasco con carácter, ¿no? Pero he's unusual for a Basque person. Pues sin duda, el recuerdo But he is an extraordinary person. Rojo que nos dejó hace algunas semanas. Bueno, Victoria, estoy and yes, and unfortunately he did pass away a couple of weeks ago. So we're seeing some images there of both teams' players in the access tunnel to the pitch. So we can expect them to start to warm up on the grass any moment now. En breve los tienes ahí. Creo que había visto a Aguirre hablando un poquito con Kangin Lee haciendo broma, pero bueno, enseguida. You can see Aguirre and Kangin Lee there, just having a couple of jokes and a bit of a chat. And yes, I can see Antonio Raillo there. Pero veo que el Kaiser, que el cordobés, está pendiente de que estén todos los compañeros. Y ahora sí, Antonio Raillo encabeza esa hilera de los jugadores del Mallorca. Pisa el césped con la pierna derecha, se santigua y con ellos también a la vez, Dani, una imagen muy curiosa. And yes, as Redat Maurici crosses himself and looks up to the sky, on they come onto the pitch to begin their warm-up. Ya tenemos ahora a ambas plantillas sobre este terreno de juego para iniciar este calentamiento que, como estamos acostumbrados, realizan siempre antes de los partidos. Han salido en primer lugar los porteros, ahora lo hacen los jugadores. Of course, first ones on were the goalkeepers, and now here come the rest of the team. También he dicho yo, Nastasic, digamos que es esa principal novedad en la línea de defensa del Mallorca. So Nastasic, as we said, our prime novelty on the pitch today. Que Galarreta ha superado esas molestias musculares que arrastraban estos 3 últimos partidos en los que no lo hemos podido ver. And of course, the great news is that Galarreta is back after those pains, and of course Kangin Lee, who is off sanctioned. I just see somebody walking alongside Javier Aguirre, but I didn't recognize him because he was on with his glasses today and his big coat. Eso te iba a decir, que es evidentemente muy jovencito. Even younger than he already is. Ruiz de Galarreta, lo decía Vicente Ngonga, una buena noticia, ¿no?, para Javier Aguirre, porque bueno, no vamos a descubrir, ¿no?, que cuando el vasco está sobre el terreno de juego, pues el Mallorca, la verdad es que tiene un buen nivel ahí, ¿no? Yes, Galarreta, great for him to be back because he does bring star quality to the team. Temporadas, ¿no?, podemos decir. Sí, porque es un futbolista que siempre ha visto bien el fútbol y además de aportar lo que es el juego y el fútbol, es un futbolista que se implica muchísimo en las tareas defensivas. La gente a veces cuando ve los partidos, la afición no se acaba de dar cuenta del trabajo defensivo, pero si te pones a examinar los partidos, siempre se presupone que un futbolista como Baba, you don't consider the defense. You always think that Baba, for example, is going to steal more balls than Galarreta, and it's almost like, you know, he's a he's a bit of a thief in that sense. Y eso se nota muchísimo. El ritmo de juego que tenía hasta este último parón era fenomenal para el equipo. Y bueno, pues claro, si te falta, como si dijéramos, el motor del equipo, pues al final siempre se va a notar, ¿no? And of course, he's basically part of the engine of the team, and you're always going to realize that he's not there if he's not there. Protagonistas en esta previa, vemos ahí una pancarta que pone Rayo tu camiseta. Bueno, pues vamos a ver si el Kaiser le puede ver. You can see a sign there in the stadium of asking for Raillo's shirt. A pie de césped estan aquí escalfant el titular, jo aquí ben posicionat, i aquesta pancarta, Dani, ben guapa. A ver, léemela tú. And we've got a lovely sign here as well. Te cambio tu camiseta por este salchichón.
por este salchichón. A ver, para que So there we go. It says, Copete, you handsome man, I'll swap you your shirt for a bit of a traditional Spanish cold meat, actually. A ver si me la da, estaría bien. Hoy no juega, pero... So yeah, it'd be great to get his shirt today. So he's not playing today, but maybe from the bench, you'll see the sign. For me, he's the best. 5 Kaiser, ¿no? Porque tenemos nuevo fichaje. ¿Cómo se llama el nuevo We've got a fichaje new del Mallorca? signing. Do you know the name yet? Buen nombre, seguridad. Wow, there you el go. padre yo creo que lo dice un poco mejor y todo, ¿no? El apellido. Bueno, The dad's here. Have you learned the name? Algo así, ¿no? Sí, algo así. Una letra arriba, una letra abajo. Sí, no Yeah, something like that, you know, give or take one of the letters. Importante hoy, ¿eh? Importante. But important match today. El día, la verdad, que hace mucho frío. Un viernes por la noche, San Sebastián. Very cold. It's a Friday night, San Sebastian. You know, lots of bonfires. Me han entrado ganas de fútbol, ¿eh? Sí, bueno, la gente. Well, as you said that, all I could think was, well, I want a football match tonight. Los socios, sobre todo los socios, tendríamos que venir. Bueno, but especially the members, claro, we should definitely make our way over tonight. Que Copete es de su regalo de San Sebastián, pero bueno, a ver también si el equipo nos da los 3 puntos. Un resultado para hoy. So what's your prediction for today? 2-0. 2-0 y gol de... Maybe a 2-0 with a goal from... Yo pensaba que 2 from Copete te Marici. quitaría la camiseta y te la daría ya. I thought you were going to say Copete, because then he'd definitely have to take his shirt off and give it to you. Así me gusta. So 2 from Copete then. That's my prediction. So there we go. We've got the Spanish cured meat that is cold meat to try and give to Copete. So let's see if we can make that happen. Nuestra nutricionista Nuria no esté viendo este directo porque rápidamente va Vicente, tú además Nuria la conoces porque has coincidido con So we hope that Nuria, our nutritionist, will be watching this program because she would definitely confiscate that Spanish cold meat very quickly because that is not in the diet plan. Me dejó claro que yo no podría jugar al fútbol con lo que comía. Hoy en día no podrías jugar. Hoy en día Vicente. Yes, when I met her, she quickly made me realize I wouldn't be able to play football nowadays. Pero bueno, no pasa Yes, he wouldn't be allowed with his diet. But I can hear some drums. We'll be asking Esteban what's happening outside the stands. But we are going to take a quick break in the meet because we've just got 31 minutes now until the kickoff of this 18th round of La Liga Santander. We'll be back with you very soon. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta.
ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Qué buen ritmo, ahí lo tenemos, en directo, esta batucada. So a live drum concert in the stadium right now. Semanas de San Sebastián, de Santa Antonia anteriormente. Esta gente que es de los sandungueros de Lloseta, que ahí están, dejando su ritmo en la previa de este partido. Yo creo que tengo ahí abajo a Victoria. Giving a bit of rhythm to the match today. Ahora, mira, lo iba a confesar, yo lo iba a decir, yo desde pequeña. So Victoria, you are actually a bit scared of these demons, aren't you? Desde este aspecto siempre me han dado mucho respeto. Y veo que cada vez se acercan. I have to say, since I was little, I've always been quite scared of these kind of things, and even more so because they keep getting closer to me. Yes, they're now behind Celta's bench, and they're going to be next to me anytime soon. Tenemos aquí a la batucada de Lloseta, como tú decías, para ir calentando motores. Estoy segura que ellos sí que no tienen frío, ni en los brazos ni en las piernas. But they are, these people playing the drums are definitely not cold at all. Imagínate, vamos, como yo creo que los jugadores del Celta deben estar sorprendidos entre el recibimiento con bengalas. Yeah, I actually think the Celta players must be quite surprised by this reception and the whole party we've got going on here. And they must think that we're just like massive party people every single day in Mallorca. Pero bueno, Vicente, ¿tú ayer torraste un poquito o no? So Vicente, did you have your bonfire yesterday? Did you have a bit of a barbecue? Bueno, para tornar no, pero para darme una vuelta con la familia. I didn't have a barbecue, but I definitely had a walk around with my family. Between about 7 and 11, we had a bit of a walk around. Pero lo hacen un poco mal porque eligieron el patrón en enero y esto, claro, pues tiene lo que tiene, frío. Of course, no. They chose their patron saint in January. I mean, they could do it in the summer, couldn't they? I mean, we're really good summer weather. En invierno. But yeah, it really did surprise me to do your big parties in the winter. Bueno, mientras escuchamos de fondo a los sandungueros de Lloseta, escuchamos esos tambores, esos limones. Esteban Ramón, conta-mos, per on pares? So while we listen to those drums, Esteban, what are you up to? Seguim per aquesta nova tribuna, teníem aquí els perritos calentando, ho tenim una mica en versió foguerón, no sé si per aquí heu sopat, com esteu, tot bé? Bé, hem sopat un pot de pa en sobrassada. Bueno, vosaltres heu fet una mica més de mallorquí. Yes, we have had a bit of bread and sobrassada, which is a Mallorcan meat for dinner. Mostràvem ara bufandes per aquí, tenim... Important match today, we're all in our regalia, ready for the match. Aconseguir sumar 3 punts i donar una passeta encara més cap endavant. Han de tirar cap a la conference, almenys. Sí, vamos para arriba. Claro que sí. Yeah, I mean, we've got to aim big, so today we have to get a victory. Dos pájaros de un tiro. And if we can get 3 points and leave the other team behind, then 2 birds with 1 stone. Vale, perdó, que tenim connexió per aquí amb na Vicky. But actually, we're just going to come back to you because we're going to go to Victoria, who is with Kangin Lee. Como tú bien decías, soy un jugador por sanción. Muy buenas noches, Kang, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Yes, so good evening to you, Kangin. No podremos verte sobre el césped, pero tendrás a Matt que te sustituirá en So, a shame we're not going to see you on the pitch today. So, what do you expect from it today? Bueno, esperemos que consigamos los 3 puntos, que es lo más importante. Well, I hope that we get the 3 points, which is the most important thing, and that we just keep adding to our tally. Este partido y si hacemos como lo hemos preparado, podremos conseguir los 3 puntos. If we play like we've prepared it, I'm sure we're going to get those 3 points. 3 goals and 3 assists in the season so far, so you must be very happy with your performance. But more than on an individual level,
está haciendo una buena temporada. Estamos compitiendo I think that the team is doing a very good season. We're really putting up a fight against all the different teams. Y espero que sigamos así y que and I hope we stay like that. Objetivos que hemos tenido desde el principio de temporada. And keep those objectives that we've had. So it's dawn at the moment in South Korea. So a message in Korean for the fans over there. 너무 감사드리고 앞으로도 저도 더 좋은 모습을 보여드리려고 많이 노력할 테니까 더 많은 관심 가져주시고 더 많이 응원해 주셨으면 감사하겠습니다. Y aprovechando que estás conmigo, a que yo no te molesto, Can, nunca te he molestado. And just since you're here with me, you never annoy me, right? Bueno, nos llevamos bien. Nos llevamos bien. Aquí tenemos. Well, we get on well. We get on well. Tenemos las palabras de Can Guilly. Gracias, Can. There we go. That's the proof. There's his words. Bueno, pues la reconciliación hemos tenido ahí. Bueno, media reconciliación. No lo he visto yo muy convencido a Can Guilly, pero bueno, podemos decir que se han reconciliado en directo Victoria Pellicer y el bueno de Can Guilly Victoria. Te tenemos ahí en imagen. Bueno, estás emocionada, ¿no? Después de haberte reconciliado, ¿no? Es que no sabes lo que ha pasado. Tú sabes que detrás de nuestras cámaras hay una especie de grada. Well, you don't know what happened, right? So there's a kind of stand behind the camera with about 50 people there. So the 50 people that are here are Korean, actually. And ¿sabes lo que ha pasado? Que en un primer momento con el gorrito no se habían dado cuenta que era Can. Because at the moment, at one point, the Korean fans didn't realize it was Can Guilly. But when they did, it was absolute madness, and they all ran forward. So of course, I didn't want to miss my opportunity to say it on camera, the fact that we are actually great friends. Hubo un entrenamiento hace poquito en Navidad, a puertas abiertas. Luego cuando terminó el entrenamiento, Victoria pues entrevistó a jugadores y demás. Y le fue a hacer una entrevista a Can Guilly y en plan de broma pues Can Guilly la vaciló entonces pues nada. Yes, this all comes from an early interview that Victoria did this season, and Can Guilly made a bit of a joke, and there was talk that maybe they didn't get on well, so they just wanted to make everybody realize that it was actually a massive joke and that they do get on well, and it was of course just banter as usual with Can Guilly. But that yellow card that made Can Guilly miss this match was a bit of a controversial one. Y el Mallorca tampoco iba ganando, o sea que aquello fue todo un poco como muy raro, ¿no? Que le sacaran esa amarilla, pero bueno, cosas yo desde mi punto de vista no era como para tarjeta amarilla, porque incluso durante esos 30 minutos el Mallorca en ningún momento. Yeah, I thought it was a bit controversial. A veces hay equipos que sí que ves que tardan un minuto de más. You know, I don't think that Mallorca is one of those teams that are always trying to waste time at all. Pero bueno, también me ha sorprendido. For me, it was weird. Ciclo, porque, sí, porque no es un futbolista que a priori pienses que le pueden sacar más de 3 tarjetas. So yeah, I mean, that way it makes you learn that these kind of things can happen to anybody, because you wouldn't say that Can Guilly is the kind of player to accumulate so many yellow cards. Es verdad que no es un jugador, evidentemente, es un jugador que recibe más faltas de las que hace, por supuesto, ¿no? He definitely does receive more fouls than those that he commits, but he's so fast that sometimes when he tries to defend, because he's asked to by Aguirre, he doesn't mean to, and sometimes it's a bit of a whack. However, there are some times like last year in Valencia where he was a bit too excited, and there maybe it was quite deserved. Vas un poquito pasado de frena. Bueno, habíamos dejado a medias a unos aficionados del Real Mallorca, que no nos gusta dejar a nadie a medias. So we had actually interrupted an interview there with some Mallorca fans, which we don't like to do. So back to you, Esteban, and the guys over there. No, we don't like to leave anybody hanging, and we were in the middle of the conversation there. A very fluent conversation, in fact. La magia de Corea, que es lo que hay, ¿no? Can Guilly, Wendy, és més important que nosaltres. So, Can Guilly is a massively important figure, right? Que digui tot en coreano. Yeah, I mean, Can Guilly, let him talk for 2 hours if you want. I mean, it's like he's an important figure. Es lo que toca, ¿no? Dios mío, pego en otros, saps? Bueno.
Partit important, ho hem dit, avui 3 punts seria clau. Contra un rival, el Celta, que ja acabant la primera volta. Today is a key match, as we said, and we're just nearing the end now of the first half of the league. Sí, la verdad nos ha hecho daño porque íbamos bien antes del mundial, pero bueno, yeah, I mean, before the World Cup we were doing really well, and this has damaged us slightly. Pero bueno, hoy 1-0, vamos a estar tranquilas a Marrategui. Today, you know, 1-0. 1-0. You know, we don't want to aim for like 3 or 4-0. That's insane. You know, 1-0, that's enough for us. So we hope that isn't going to be a minute 1, but you know, we're Mallorca, so that it's probably going to come in the 80th. Let's be real. So in about the 80th, 85th, and off we go home. So we've got Raillo, Copete, Nastasic, Valgent, and we've also got a new signing as a midfielder. Complicated surname, have you learned it yet? Easy. Denis el 5. Dennis number 5, says the guy on the end. També de que 5 fa un parell d'anys en el Celta, ¿por qué no repetirlo con este 5, con este nuevo 5? Però bueno, un resultat ràpid per avui fent ronda que ja l'equip ja surt del jugador. So, quick prediction for today. 0-0. 1-0, 2-1, 0-0, 1-0. Well, clearly we're going to be suffering as usual. I don't even know why I asked anymore. But as long as it's a victory for Mallorca, we're going to be happy. So anybody can score, but hopefully it's all on Mallorca. Yes, it was a bit difficult to listen to you there, Esteban, because there is so much noise in the stadium, but we're happy to see it, of course. So these fans today, of course, ecstatic. They've picked the best day to come over as Kangin Lee is here. And yes, it's getting better and better. Just to see the tears of these Korean fans and the look of excitement on their faces. It really is great to see. A lo mejor estoy gritando, pero es que tengo la batucada encima. Y acercarse a esta grada y hacerse fotos con todo. Pero es que he visto unas orejitas con la cara de Can tremendas. O sea, es que yo quiero conseguirlas. Tengo que conseguir hacer una foto de esas orejitas. I've now actually seen a pair of ears that have Kangin Lee's face on them. So that is pretty impressive. I've never seen anything quite like that. And yes, I'm actually seeing them now. So what? Like that amazing merchandise there. And now I've got the mascot next to me. How are you doing? And Kangin also there. Last couple of signatures for him. But yes, look at that headband there. Amazing bit of merch. Yes, she's definitely very, very well prepared. Well, now that I'm friends with Kangin Lee, he could definitely gift me some. And what's she got in her hand? No, actually, yes, there's another fan that's got a GoPro strapped to their stomach. No, I mean on the accessory, the hairband. Kangin Lee seems to be holding something. But no, it's Kangin Lee holding 5 yellow cards in his hand. So that's amazing bit of DIY merch. I have to say, that is fantastic. So there we go. What do we think? 5 yellow cards in Kangin Lee's hands there. O sea, esto es, vamos, o sea, mira, no se las robes, que se enfada la mujer. Yeah, don't steal them. She's going to be really annoyed at that. I booked a flight and tickets on Friday night and on Saturday, and when I saw the result that he's got suspended, I was so upset. But I didn't really want to come. I just committed everything, so I thought I have to come. But how can I enjoy this match? You can take a photo. Yeah. It's incredible for you. And I grabbed your attention, and he saw me. That's the result. I'm happy with it. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, esa es la imagen, Dani, la gente feliz. Decía que se compró los billetes en So the image there of some very happy people, Victoria just explaining that and translating into Spanish. Que esta mujer
ya vete el viaje, porque increíble, ¿eh? I think she's definitely made up for it now. De las tarjetitas hay un detallazo. Yo pensaba que era un balón de oro o algo y no, eran 5 tarjetas amarillas. Claro, claro, es que yo estaba I thought it was something like a Ballon d'Or or something like that, but no, it's the 5 yellow cards. That's just fantastic. Tremenda, bueno, esto Vicente no te lo esperaba, no lo has visto venir esto, ¿eh? So you definitely weren't expecting that, were you, Vicente? Es la base del fútbol, ¿no? Los fans, la no, I afición wasn't expecting that, but there you go. That's football for you. Apoyando y and the fans always showing a massive amount of support. Que me parece de verdad tremendo, ¿no? Gente coja un avión desde Corea para venir a Mallorca porque igual it's amazing to see that people would fly over to Mallorca for a match like this. Se vienen a Mallorca, vienen a ver el partido. You know, they book their flight, they come over to see the match. Which of course, I mean, a great destination for tourism, we know that. Cuando se habla de que el fútbol une mucha gente, muchos continentes, viene también a través de esto. La gente que aquí en España a veces no te das cuenta de lo que ocurre fuera de las fronteras. Ahora un poco of course, más con sometimes, teléfono, you know, in Spanish football, allí, we don't really look at about how the rest of the world sees it. But if you walk around a Hong Kong neighborhood and you see kids in Madrid shirts, Valencia shirts, Barcelona shirts, or even Mallorca shirts, and you think, you know, like, how is this possible? Like, what's going on? Well, there you go. You know, they're fans and they follow the football here. And once a year, when they're able to, you know, to do this kind of trip outside their continent, you know, they come to Barcelona to watch a match. They go to Rome or Madrid or whatever. You know, it's like that's their main way of showing their support for the team they love. Que han puesto, ¿no? Ese vuelo directo de Palma a Nueva York. Igual hay que poner uno también de Palma a Seúl, ¿no? Well, yeah. Now that we've got those direct flights from Palma, New York, maybe we should have Palma, Seoul direct flights so that more and more fans can come over and enjoy watching Premier League on our screens. Bueno, se van hacia el terreno de juego también, aprovechando que los jugadores, perdón, no queda muy bien, pero me giro ya sí. No están los jugadores. Yes, the demons there taking advantage of the fact that the players are no longer on the pitch, going into the middle there to do a bit of a show. So we're going to go to our last into the match atmosphere, which is just 10 minutes away.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Bueno, pues estamos de nuevo en directo en este Play Red Live con los jugadores, ¿no? Ya saliendo, ¿no? A esa zona de acceso al césped. Los jugadores del Real Mallorca, vemos a Vedat Murici ahí hablando con el colegiado. Por cierto que el árbitro del partido va a ser... So we are back here live. You can see Vedat Murici there speaking to the referee. Y ahí estamos viendo a los jugadores ya colocados, ¿no? En ese, como digo, pues zona de acceso a la The players ready in that access tunnel. Ningún jugador, ¿no? Del Real Club Celta de Vigo. La gente que poquito a poco pues sigue entrando aquí al Estadi Mallorca Somos. Y bueno, pues en breve, ¿no? Queda muy poquito para que se ponga en marcha este partido. Vamos a recordar, ¿no? Victoria, si quieres, ahí a pie de campo, con qué va a salir hoy el Mallorca de Javier Aguirre. Victoria, you are pitch side. Tell us once again who is playing today for Javier Aguirre. Yes, Pablo Maffeo on the right wing, Jaume Costa on the left wing. Centre of defence is for Martin Valgen, Antonio Baillo and Nasic. Midfield for Calavera, Baba and Danny Rodriguez. And striking today, Amat Ndiaye and Vedat Murici. Just about to come onto the pitch now, out of the tunnel. Escuchamos ahora también la alineación de la mano de Jaume Colombas. And we're hearing the lineup on the speakers now from Jaume Colombas. Que llegue el Celta de Vigo, que está tardando también un poquito, pero bueno, quedan 4 minutos para las 9 de la noche. Celta de Vigo there, slightly delayed than more than usual to be lined up there in the tunnel. El capitán del Celta en combustible ahí en línea de atrás, so con Aidu, con Gabri Veiga, con Fran Beltrán y as a defense, is going through Celta de Vigo's lineup. Bueno, pues Iago Aspas and Larsen striking for them today. Carvajal, el técnico portugués, está intentando pues redirigir, ¿no? El rumbo del Carvajal is the manager, of course. Los dos equipos ya que en breve, ¿no? Vemos ahí el árbitro Pulido Santana que está mirando ahí hacia el vestuario del Celta como diciendo, bueno, que estos no vienen, que no tienen tampoco muchas ganas de aparecer, Vicente. No tienen prisa. No tienen prisa esta gente, se ve que están calentitos ahí en el vestuario, es decir, con el frío que está haciendo ahí fuera, como para salir con 4 minutos de antelación. Pero bueno, Esteban Ramón, también estás ahí ya ubicado, pendiente también de la afición del Real Mallorca. Bueno, ¿cómo lo estás viendo? La gente poquito a poco va entrando, ¿no? So Esteban, how are the fans in the stadium right now? Lo que comentaven, Dani, que en el final l'ambient és fred perquè fa molt de fred aquí a Mallorca, però bueno, la gent que comença a very cold in Mallorca at the moment. Bastant està agafant color ja aquest estadi de Mallorca i bueno, amb moltes ganes. The stadium is starting to heat up now, that is for sure. Les ganes i les bones sensacions que tenen per el partit d'avui i esperen que sigui així, que els 3 punts es quedin a casa una setmana més.
Y te digo que no le está gustando mucho al árbitro, este retraso ahí del Celta. Vemos ahí que está sonriendo con Yago Aspas, que está ahí conversando, pero ha mirado su reloj un par de veces. De hecho, quedan 3 minutitos y a ver si vamos a empezar tarde, Vicente. Yes, the referee there definitely looking at his watch and saying, wow, you took your time to come into the tunnel. La liga y los árbitros siempre informan y al final parece que no, pero a los clubs a veces les meten multitas por estas cosas de retraso. Yeah, but they've got to be very, very careful because if the match did start any later than necessary because of one of the teams, there's always fines for things like this. So yes, they've got to be pretty careful. Ahí en la selección, bueno, so Idris Baba there, lo bueno se hace esperar, Dani, ahora and both teams make their way onto the pitch. Seguidos por los capitanes de ambos equipos, santiguándose Antonio Raillo. The teams that are led by both captains, Antonio Raillo, of course, in our case. Las banderas, todo preparado para que arranque este encuentro, quedan apenas 2 minutos. Everything ready for the start of this match. Just 2 minutes away now from kickoff. Just doing their initial greetings that we're so used to. As Mallorca kick off their 18th round of the league. Que como digo, ¿no? Pues va a tener partidos también interesantes, ¿no? Que vamos a estar pendientes de él durante el fin de semana, pues a zona media baja de la clasificación. There will be many interesting results to follow throughout the rest of the weekend too. Seville are playing Cádiz. Valencia y el Almería, el Osasuna, bueno, en definitiva. Valencia are playing Almería. Que lleva 4 derrotas seguidas, bueno. Atlético Madrid are playing Valladolid. En este encuentro que van a jugar Mallorca. But today our focus is on the match at hand, of course. Celeste, el Celta. Rojo y negro, el Real Mallorca, el saludo, ¿no? Entre los dos. So bright blue for Celta de Vigo, red and black for Real Mallorca. Greetings there between Javier Aguirre and the Portuguese manager for Celta de Vigo, Carvajal. Uno de esos jugadores casi que ya no quedan, porque debutó con 18 años en el Celta de Vigo, en el primer equipo, y no ha conocido otro equipo. Sí, lo que los ingleses llaman un one man. Exactamente, sí. La verdad es que es una cosa muy difícil ya de some of the players in Celta de Vigo, they're actually one of those players that we would say we don't make them like that anymore. Started out in Celta de Vigo at 18, played every single season since then in First Division and has never left that team. So loyal as they come. And still playing at a very high level, such as the right winger for the team. So here we go, we're just about to start. Celta de Vigo there, Larson is going to have the first touch on the ball. Linesman there, taking their position, and there goes the whistle. Celta gets the first touch on the ball. El central tocando con Aidú, el ganés. Playing with Aidú, with the Ghanaian player. Ahora el portero Marchesín, el largo Núñez. The goalkeeper Marchesín, Núñez. Recuperó bien ahora el Mallorca. Striker for Celta de Vigo. Mallorca playing now with Martin Valgent. Rajkovic sends the ball up and finds Vedat Murishi. Núñez, and it's going to be a throw-in for Celta de Vigo. La primera tarjeta de visita de la intención de Celta, ¿no? Tener paciencia con la pelota y en caso de semipresión del Mallorca un poco de apuro, buscar al delantero centro que es bastante más corpulento incluso que Muriqui. Parecía que podía ser mano de Cervi, el árbitro estaba lejos de la acción, pero no lo vio así. En cualquier caso va a ser saque de banda para el equipo de Javier Aguirre. It's going to be a throw-in for Javier Aguirre's team now. Maffeo que le dice a Valgent que se vaya hacia arriba, la pone largo buscando. Pablo Maffeo tells Valgent to move up. Pero recupera Pablo Maffeo. Murishi combs it there. Balón para el Celta. Pablo Maffeo recovers, but the ball goes back to Celta. Y ese balón que termina siendo para el Mallorca. Primeros compases de juego. Ends up back in Mallorca's possession now. Quien se impone, ¿no? En este inicio de
de partido. Galarreta, primero balón tocando para Dani Rodríguez, bien de primeras jugando. First ball over to Dani Rodríguez. Gana metros el serbio, en cortito tiene a Baba, finalmente The juega con su Serbian compañero en el gains eje de la meters defensa there. con Antonio Raillo. Playing with Antonio Raillo now. Raillo with Nastasic. Con tranquilidad. A la derecha la espera Pablo Maffeo, que la quiere en largo. No lo vio claro Raillo, finalmente se ofrece Long ball from Pablo Maffeo, but in the end it's Baba who comes to recover it and passes back to Rajkovic. Back to Nastasic, looking for the speed from Amat, who's trying to bring it up the pitch. Amat for Jaume Costa, and it's a corner, the first one of the match. Amat genera esto, que los centrales no lo tienen claro, ha puesto la cabeza y ha entregado la pelota directamente al Mallorca. Sí, el Mallorca ha tenido un poco de paciencia. There we go, that is the kind of thing Amat can give us sometimes. Esperando al momento, cuando va a retrasar la pelota, que el Celta ha ido a apretar, ha sido cuando ha intentado ganar. Just as soon as Celta tried to apply any kind of pressure, we were there, and Galarreta takes the corner, defended by Marchesi. Con Jaume Costa, que la quiere meter al otro costado. Buen balón para back to Jaume Costa. Good ball to Pablo Maffeo. Quiere buscar línea de fondo, puede ser bueno el centro. Rechaza la defensa. Looking for the long line and back to defense. Falls to Baba. Y esto va a ser saque de banda. Tries to play with Maffeo, and that's going to be a throw-in. Empieza a avisar el Mallorca, empieza a aparecer por el área rival. De primera se mantendría y el balón que se le escapa ahí, pero se la puede He is on the rival goal-scoring area, and Mas tries to steal it, but wasn't able to, and that is actually going to go back to their goalkeeper now. El Mallorca proponiendo la presión ahora en todo el campo, en el saque de puerta. Y bueno, creo que va a ser interesante ver de qué manera evoluciona el partido, tanto a nivel táctico por parte del Mallorca y a nivel de very interesting to see how the match evolves in a tactical sense. Marchesin, que la pone en largo, la cabeza de Baba, a ver si Murici puede aparecer. Long pass from Marchesin. La pugna de Baba de nuevo con el centro del campo, con Gabri Veiga. De nuevo ahí Veiga, al suelo el jugador del Celta, va a ser falta sobre Hugo Mayo. Jaume Costa secó rápidamente. Jaume Costa took that very quickly. Era clara. Tocando ahí Mingueza, el portero la pone en largo. Mingueza, the goalkeeper for Celta de Vigo, sends a long ball. A Galarreta a pelearse, también a Dani, pedía la falta sobre el vasco. Forcing Galarreta has to play along to the referee. Let's play go on, but Mallorca in possession. In between the lines, finding Amat and Galarreta. Puede luchar ese balón desde el suelo y recuperarla para su equipo. Le escapa el control ahí a Pablo Maffeo, cuidado, recupera Cervi. Pablo Maffeo loses control of the ball there. Aquí, en medio del caos, Dani Rodríguez. Se la lleva Galarreta. Dani Rodríguez appears. Nastasic. Vuelta a empezar del Real Mallorca. Muy intenso. And Nastasic, and back to the start for Real Mallorca. Está claro que muchas veces no, digamos que te deja salir hasta medio campo, hasta 3/4, pero cada vez que la pelota entra en yes, at the moment Mallorca not allowing Celta de Vigo to move further up than at halfway. Está claro. They're not very forgiving at all. No está consiguiendo tener esa fluidez o esa facilidad para dar 3 toques seguidos a la pelota. La peinó Murici, pero Celta at the moment struggling to have more than 3 consecutive touches on the ball. Esto va a ser saque de banda para ellos. Bueno, parecía que era para el Mallorca, pero bueno. Throw in for Celta this time. Como el colegiado dictaron banda para el Celta de Vigo. Bit confusing there, but it does seem that both the linesman and the referee thought it was their ball. Hay falta, recupera Galarreta, viene a Matendiaye para atrás, cuidado, el pase que no es bueno, se la lleva Gabri Veiga, cuidado. So, a bit of a difficult pass there, Gabri Veiga. Se cruza muy bien Nastasic. Area now. Saque de esquina, pedían saque de puerta, pero no, el árbitro dijo claramente que era córner. Bueno,
cuidado de esa pérdida de balón, que está Aspas por ahí y no se puede entregar esa pelota. Sí, el Celta tiene una transición de defensa-ataque siempre rapidísima y es un equipo con jugadores que son muy veloces tanto en conducción como al espacio. Celta has a massively quick team. Beltrán, que está We preparado do have to be very careful with that. El primero del partido para el Celta con su pierna derecha y está buscando el punto de penalti, cabeceando ahí. Creo que era Antonio Raello, sí, el que rechazaba ese balón, pero vuelve a insistir. El Celta de Vigo, balón atrás. So Celta de Vigo, they're trying once again. Bit of a dangerous one. They're asking for a handball there. The referee doesn't whistle that. That was a clear handball there from Larson. Del Celta, parece que el árbitro no lo vio, pero en todo caso ha acabado la jugada sin peligro y será saque de puerta para el Mallorca. Ya tenemos a Rakovic preparado con el esférico. However, it's going to be back to Rajkovic for us. Rajkovic, que ya la pone en movimiento para el Mallorca. Martin Baljen a la derecha con Maffeo. Martin Baljen now. El eslovaco a lo largo buscando a Murici. El kosovar que la jugaba de cara y le cae la falta. Bueno, esto es un clásico, ¿no? Es decir, a la mínima que haya una pugna, a Murici siempre le pitan falta. Sí, la verdad es que en ocasiones el árbitro se equivoca, pero bueno, en esta ocasión no lo sé. Lo que está claro es que los tres centrales del Celta van a tener un partido muy complicado hoy y lo saben. Y el punta del Celta de Vigo también, porque su fútbol es de contacto y de momento está cayendo mucho por la zona de Baljen, que es el que más está chocando con él. At the moment, it's going to be Baljen who's bumping into the players, and Aspas there tried to rebound. That was a dangerous one. It was in the goal-scoring area. Playing back with Servi. La pared aquí, recupera el Mallorca, vuelve a perder al equipo de Aguirre, cuidado, se la lleva de la torre. Mallorca recovers the ball. Bien poniendo. Servi incorporates on the right-hand side. Madre mía. Sí, el pase ha sido buenísimo y luego el punta ha utilizado muy bien el cuerpo para dejar a Baljen fuera de la zona de poder conseguir la pelota y bueno, menos mal que se había quedado sin ángulo y no ha visto un posible pase atrás porque Yago había corrido al pase atrás. Había tenido continuación en la jugada. Aspas de nuevo abriendo a la derecha. Tocando ahora Aspas opening up the right-hand side. Aidu in possession now. Ahora el Celta ha mejorado un poquito en estos últimos minutos, tiene un poquito más de pelota, pero bueno, ahí está mordiendo Dani Rodríguez para intentar recuperar el cuero. Empieza que toca de primeras. Quiere aparecer aquí Maffeo, pone el pie, dice que es banda para nosotros, pero no. Saque de banda para ellos. Sí, el Mallorca tiene que buscar un poquito throw-in for them. Para el momento en el que tienen que ir a presionar, porque el Celta es un equipo que no es fácil de detectar. Tiene muchos futbolistas que no acaban de jugar en un puesto fijo. No es que tengas un extremo izquierda o un interior. Ellos cambian de demarcación constantemente. Aspas es un verso libre dentro de lo que es todo el equipo. Y muchas veces te crean superioridades sin darte cuenta en zonas muy peligrosas por esa movilidad que tienen, ¿no? Entonces el ajustar eso es por lo que Tony Amor decía al principio, que es un conjunto muy difícil de defender. Es que eso te iba a decir, ahora me ha venido muy bien. And they really are a difficult type of team to defend against. Partido, la disposición táctica, ¿no? Precisamente para ayudar. Sí, pero tú estás ya en el bando de los entrenadores y yo lo entiendo, ¿no? Pero en el caso del Celta es que hay muchos que no están jugando ni mucho menos. In the case of Celta de Vigo, y es verdad que there are of course many very, very good players that are not even on the team right now. They're not on the pitch right now playing. Celta en general es un equipo que sabes que los tres. Yeah, in general, Celta are a team where you know that the three midfielders aren't going to disappoint you at all. Pero bueno, eso suele ocurrir muy a menudo y
Y es lo normal porque lo que no quieres es dar pistas al enemigo. Sí, señor. Bueno, vamos a ver esta falta. And of course, it's difficult because it's the kind of situation where you never want to give the opposing team any clues or information. So let's see if the next opportunity can come soon for Real Mallorca. Central pass from Galarreta. Raillo is in the goal-scoring area. He does comb it, but Núñez defends. Baba fights. Claro, él pasa a su portero porque estaba Aspas por ahí cerquita. Y bueno, va a conseguir ese saque y levanta menos. Un Baba que se ha llevado un buen recadito hace unos instantes de Hugo Mayo, que yo creo que ya le ha enseñado, como tú dices, a veces la carta de presentación a nuestro querido Pulpo, ¿eh? Ahí está poniendo Hugo Mayo there, who seems to be Baba's worst enemy today. Le persigue Dani, de momento no le pueden quitar la pelota. Ahí está Mingueza tocando a la derecha, la posición de Mayo, de nuevo plays to the right with Mayo. Mayo once again with Núñez. Por aquí De la Torre. De la Torre. A recibir Fran Beltrán. Mingueza. Fran Beltrán receives it back to Mingueza. Long pass looking for Aspas. Pero matón. Había iniciado un amago de desmarque a la espalda de los centrales y la verdad es que el pase por abajo no lo ha visto Mingueza, porque delante Amat le estaba tapando un poco la línea de pase. Yo creo que no lo ha visto claro. Sacó en cortito la defensa del Real Mallorca. Javier Aguirre siguiendo el encuentro como siempre, con atención ahí en el límite de su área técnica. Javier Aguirre, very attentive there as usual. Tanto Carvajal como Aguirre vigilantes. Yes, both of the coaches very vigilant, stood up, very nervous. However, they are keeping it together at the moment, especially in comparison to what we're used to seeing. El Tiña, ¿no? Que evita que ese balón se pierda, o lo pierda su equipo, mejor dicho. Tiña prevents the ball from escaping his team's possession. Obliga al Mallorca, al Celta, ¿no? A dar esa imprecisión y recuperar la pelota el equipo de Aguirre. Sí, han ido muy bien todos a la presión, y aunque ha habido un momento que parecía que sí que el Celta iba a ser capaz de superarla, no han conseguido tener la suficiente calidad. But yes, it did look there like Celta was going to steal the ball from us, but in the end they didn't have enough possession to create any damage. So Nastasic in possession. De nuevo Nastasic en defensa. Stolen by Iago Aspas, but quickly recovered by Nastasic. Looking for Murici now. Buena falta, se acaba de llevar Murici. Estamos acostumbrados que en estos duelos aéreos siempre es el pirata que sale a strong foul there on Murici. Por una vez ha sido falta a favor del Mallorca, porque a veces cuanta más envergadura tienes. For once, though, luckily it is a foul in our favor. En esta ocasión ha caído a favor de los bermellones la falta. Y ahí está preparado Ruiz de Galarreta de nuevo para ejecutar. Galarreta ready to take that free kick with his right foot. The midfielders have come up to help with this, so this could be the first big opportunity of the match. Short pass there, bit of a mistake from Aidu, bit of a messy defense, and straight into a throw-in. Como se esperaba al principio, ¿no? El Celta intentando hilvanar jugadas. So the match at the moment looks like we expected it to look at the beginning, right? Y el Mallorca buscando. Celta trying to break Mallorca's defense and us looking for opportunities. But a rebound there from Dani Rodriguez into the goalkeeper's hands. Cuidado que se va ahí en el túnel, ¿no? Que ha encontrado De la Torre. We've just got to be careful there. They found a gap through and they received that foul from Baba, the Celta players, asking for a yellow card. Yo creo que le ha pitado la falta a Baba, no sé si fue esa. Sí, porque le ha agarrado en la carrera, le ha impedido progresar. Y hemos visto. Yes, that was a bit of a grab there from Baba. Bien ahí, leyó muy bien la jugada Galarreta. Es Dani, perdón, el que. Aspas read Galarreta's move there very well, but Dani Rodriguez breaks away and passes it over to Paulo Maffeo.
Celta, y ahí estaba Galarreta a punto de quedarse ese balón. El árbitro ha molestado en la jugada claramente, además, aunque no haya tocado el balón. The referee definitely got in the middle of that move there. El equipo que sale perjudicado es el que tenía la pelota prácticamente controlada, fácil. Of course, definitely the affected team was the one that was in possession then. Ahí está Veiga, balón de Núñez a la izquierda, la posición de Cervi. De nuevo con Cervi in possession for Celta, playing with Fran Beltran. Poniendo a la derecha, la pide arriba Hugo Mayo. El balón que cae de nuevo a los pies de Fran Beltran. Ball that falls once again at Fran Beltran's feet. Opening up to the left, a slow move from them. Rechazando ese balón, también los jugadores del centro del campo. Bueno, Jaume Costa rejecting that ball. Dani Rodríguez, eso sí, está. Dani Rodríguez has the ball though. However, he is a pretty lonesome figure. Yo creo que el árbitro ha estado bien a dar la ventaja. But I think the referee there was right to raise his hand. Haba sent that long pass to Dani Rodríguez. Retrasando con Martín Valgent, decías victoria de pie de campo. So back to Martin Valgent. Estaba muy atento a lo que estabais diciendo, compañeros, y justo en este saque de banda que Maffeo ejecutó hace unos instantes me daba cuenta que varios jugadores estaban muy concentrados en lo que pasaba en el banquillo, porque Toni Amor estaba aprovechando desde la distancia. But yes, lots of the players that were completely transfixed on the bench, where Toni Amor was giving some very strict directions and instructions. El entrenador en Javier Aguirre, que yo creo que le decía a Matt, vete para arriba, porque si la peina tiene que haber alguien que intente recoger ese balón. Sí, que tenía que buscar espaldas. Es curioso porque a pesar de que es cierto que el Celta está intentando... Yo creo que era mano esto. Yes, because even though Celta is trying something out here, there is a foul there written by the referee. Tocar más la pelota, ¿no? O tener la paciencia. So even though Celta are trying to stay more in possession, mucho más la misma arma, que es darle balones al punta. Both teams are using the same weapons, which is going from one end of the pitch to the other. Mallorca more in the sense of to comb the ball rather than to hold the ball. Empezar a tirar desmarques o a acercarse para provocar la posible jugada de gol. But both teams are using the same strategy to try and create the goals. This is a very interesting thing as well. A la izquierda recibe ya Cervi, la pierde, imprecisión del jugador del Celta, aparece por aquí Baba, bien Baba delante de la torre, abriendo a la derecha para Pablo Maffeo, atrás con Baba opening up to Pablo Maffeo. Del Mallorca, y por eso el cuero termina en los pies de Rajkovic, que no quiere problemas, balonazo largo. The ball ends up at Rajkovic's feet. La cabeza de Cervi, aparece Baba, siempre bien colocado, tocando con Baba appears there, always very well positioned. De nuevo con Rajkovic. Estaba pidiendo back to Rajkovic. Un desmarque de ruptura de Maffeo, porque lo podía haber intentado, pero creo que no se ha atrevido a hacer el esfuerzo. Jugando Yago Aspas para el Celta de Vigo. Fíjense dónde bajó a recibir, intenta morder por aquí a Matendia y se la lleva Mingueza con velocidad, con potencia. Mingueza takes the ball. Yago Aspas, ahí está. La pared con Mingueza, cuidado, Yago Aspas que entraba dentro del área, pero estaba muy atento el portero, muy atento Rajkovic para atajar ese balón. Referee and Rajkovic there. Este ha sido un claro ejemplo de la movilidad de los futbolistas. That was a clear example of how the Celta players do really have an impressive level. Sí, señor. Difícil de detectar, difícil de solucionar. Difficult to control, difficult to solve. Depende mucho de la lectura del juego de los jugadores. Claro, porque muchas veces, en función de los 11, pues el entrenador te dice, bueno, pues cuidado tú con esta marca, tú con este otro, pero claro, cuando tienen tanta movilidad igual te puedes despistar un poco, ¿no? Sí, es muy complicado. However, when they are so good at moving around, it's always interesting to see where they're going to go. Pues ya medio lo suelto. El medio también se fía un poco, pero no te das cuenta y te encuentras con un defensa en el borde de tu área tirando a gol. Entonces, ese es el peligro de este equipo, ¿no? Que tienen mucha libertad and that is the danger of this team, that they are a very free moving team. Para que pueda salir un central y se queda al medio, o para que de repente Yago Aspas parezca que es el libre del equipo en vez del delantero centro. Galarreta jugando
Atrás con Antonio Raillo. Ganar metros precisamente el central. So Galarreta playing with Antonio Raillo now. Con Gala, de nuevo de primeras para Nastasic playing with Galarreta. Juega Raillo, que ahora se ha visto la ruptura por la derecha de Pablo Maffeo. Raillo who saw it break up on the right hand side, looking for Maffeo and Murici. The ball falls to Maffeo, playing back to Baba. Slightly further back for Martin Valgent. Ghanaian Baba once again over to Murici, who hits it with his chest. Sends it straight to a throw-in. Buen marcaje a Murici hasta ahora. Le está, si no anticipando, porque es muy difícil, sí que le está consiguiendo que el segundo toque de Murici no sea bueno. However, something that the Celta players are managing is for Murici's second touch to never be the right one. Mingueza is there too, who makes a mistake as well, far too long there, and ends up in Rajkovic's hands. Well, you missed where that last ball went out. Why, have you got it? Yes, yes, I do actually. I've received the ball. Well, if you keep it, then Kangin Lee will sign it for you at the end of the match. Well, yes, it fell to my feet, and I definitely made a bit of a fool of myself. So, shouts of Murici. Of course, he scored in the cup. He can't wait to score in the league now too. Next to Pablo Maffeo there. Otro día le preguntaban a Javier Aguirre por la racha de Murici, pero bueno. Javier Aguirre was asked the other day about Murici's recent performances. Parece que hay crisis. Of course, you know, it's always the same. If a striker doesn't score in a couple of matches, it almost seems like there's a massive crisis. Yeah, I guess in the last couple of matches, it seems like the whole team just haven't been able to find that goal. Because the other teams as well know perfectly well the style of play that Mallorca have. And it makes things difficult for them. But this is all different moments, of course. And the last match in Pamplona. And obviously at the end, they just weren't able to score. But it's all different moments. El pequeñito cuerpo que tiene, pero fíjate cómo rebaña ese balón para Pablo Maffeo, que ahora busca ese dribbling. Disculpa rápidamente. Pablo Maffeo there looking for the dribbling action. Balón por tanto para el Mallorca. Falta de Cervi. For Mallorca, thanks to that foul from Cervi. El equipo de Javier Aguirre, Kangin Lee, que está siguiendo el partido ahí en la grada, ¿no? Justo detrás de Kangin Lee, who is following the match from the stands, actually right behind the new Bosnian signing, alongside the technical team of Pablo Ortiz and the management team as well. Bueno, de momento no ha habido ninguna oportunidad clara en las dos áreas, esa llegada peligrosa así de Larsen, algún córner también, alguna falta del Mallorca, pero bueno, seguimos esperando que los porteros empiecen a intervenir. Sobre todo el remate de Dani Rodríguez ha sido lo más peligroso. So of course, not too much work for the goalkeepers either way right now. Digamos de los cauces más o menos esperados, ¿no? Quizás llegar a las áreas está siendo mucho más complicado de lo que parecía, sobre todo para el Mallorca, porque el Celta no es un equipo, como hemos dicho al principio, que se distinga precisamente por esta seguridad defensiva, es lo que les está costando encontrar y bueno, hoy parece que sí que luckily for us, Celta de Vigo is not a team that is famous for its safety net of defense players, so of course we can try and make this work to our advantage. Ahí está Aspas de nuevo dejándola. El disparo de Veiga finalmente a las manos de Rajkovic. Veiga shot there for Celta de Vigo straight into Rajkovic's hands. Quite an easy save for him. A pass from Amath Ndiaye though. Aunque intenta ahí morder como sea. Se la lleva Cervi. Balón en largo, buscando a su delantero, takes a su the torre. ball. Looking for his striker. Su portero para Rajkovic. Sí, buen control de Amat,
Lo que pasa es que luego good control on the ball from Ahmad. Y le ha ganado fácil. Alguien que la pone en largo, ese balón que no llega a Murici, Cervi que la intercepta, se le echan ya encima. Long ball from Veiga, dos jugadores del there, looking for Murici, doesn't reach there. Derecha con Mafeo de primeras para Matendia y este puede montar el lío. Ahí está. Over to Ahmad, who can cause some damage here. Se quiere marchar de uno, de dos, se enreda un poquito y cuidado que la termina perdiendo, se la lleva Veiga por esta parte izquierda. Afortunadamente estaba aquí el cuerpo del pulpo del Mallorca para rebañar ese balón. Pero bueno, estas son las cosas que tiene más. And there was Abad to recover that ball there. Me ha dado la sensación ahora de estar un poco asfixiado. Después de la carrera anterior, del esfuerzo, el control, y parecía como que si no hubiera todavía recuperado. Vamos a ver la progresión de Jaume Acosta por esta parte izquierda. Se va al suelo y eso va a ser saque de esquina. Piden fuera de juego, los and that is going to be a corner. También el central, pero de momento ese balón se va a la esquina, es el segundo. They're asking for a penalty, in fact, but it's only a corner at least at the moment from the referee. Buen desmarque de Jaume y ha llegado y ha aguantado bien el defensa, porque la situación no era sencilla. Aquí es donde se puede hacer bastante daño, yo creo, con las capacidades que tiene el Mallorca en el remate de cabeza. Pues vamos a ver, minuto 27 de partido, primera parte, ya está Galarreta. So, minute 27 of the match now. Short ball. El segundo consecutivo. Second consecutive corner now for Celta de Vigo. It's a corner for Galareta this time. Estos balones son veneno puro porque cualquiera que These que la pegue, incluso shots are absolutely poisonous. De nuevo Galareta, ahí está buscando la misma, muy cerradita, pero esta vez directamente a las manos de Marchesín. Dani, el entrenador del So Celta this time straight into Marchesin's hands. Tenemos 3 jugadores del Celta de Vigo entrenando. De hecho, la anécdota es que uno de ellos, no sé qué quería quitar el anorak, lo ha pedido el delegado y se han acercado aquí y ha dicho: es que tengo mucho frío, y ha dicho: ya, pero aquí el frío es igual para todos. En este caso era el número 9, Pacienza, el que le ha pasado esta anécdota, y el resto de los que calienta son In fact, just a fun fact at the moment, there are 3 players for Celta de Vigo warming up, and they are going to be coming on a substitute. One of them was wearing their raincoat. The linesman had to go up to him to tell him to take his raincoat off because that is against the rules of the match, and he protested, saying that he was absolutely freezing, and he said to him that he was very sorry, but that just went against the rules, so that he's not allowed to do that. Yo creo que ahora le ha perdonado el árbitro. Sí, le ha dicho ha llegado excesivamente tarde para Anastasic que ni una más. Creo que ha avisado al árbitro Anastasic: esta te la perdono, The pero referee la warns Nastasic there, telling him that the next time that happens, he's going to see a yellow card. La pierna izquierda, pero va a poder seguir. Para desgracia And that was because a bit of an ugly tackle that Celta de Vigo player, Iago Aspas, touches his shin there because he must have got quite the kick from Nastasic. Hoy aquí en el Estadio Mallorca somos. Vamos a ver, Mingueza la pone en largo. Aquí tiene que salir Rajkovic y sí, atrapa sin problemas en el límite del área. Hugo Mayo que buscaba ese balón. Mayo. La ha cogido ahí al límite del límite. Sí, sí, la ha calculado perfectamente. La ha visto venir, ha visto el pase, se ha anticipado y lo ha hecho fenomenal. Murici que vuelve a hacer esa ruptura. El balón finalmente que iba para Pablo Mafeo. Puso la cabeza. Murici breaks up the ball there. It was going over to Pablo Mafeo. Cervi gets in there with the header. Ball to Mallorca. Pablo Mafeo. Un poquito más. Anava a dir, Dani, ara que la gent se ve una mica d'arca, té ganes de que a punt d'arribar ja en aquesta mitjana. Estava una mica fred l'ambient, però bueno, l'equip que ara ha donat aquesta passeta cap endavant, i menys si of course, despite the cold, the atmosphere in the stadium, absolutely fantastic. Galareta recovers, looking for Murici. Termina perdiendo y le cae la falta sobre Cervi. Balón para el Celta de Vigo. Pero tremendo agarrón se ha llevado en el centro del área pequeña Vedat Muri, que estaba totalmente arropado por el jugador del Celta, A mí en directo me lo había... Completely covers there, Galareta, by the Celta player. That was a pretty ugly tackle. There was a bit of a bear hug
on Marishi as well. Es que claro, estos agarrones no se pitan dentro del área, evidentemente, porque... Raramente, sí. Bueno, alguna vez. En cada, tiene que ser muy claro. Además, era otro futbolista, ¿no? El que ha despejado digamos que los árbitros se fían mucho más que de los abrazos, ¿no? Que es lo que le ha pasado a él de cuando ven alguna camiseta que se estira, que vas en carrera. Yes, unfortunately, the referees really do rely to make the decisions on, rather than things like a bear hug or something like that. Their attention gets caught a lot more by the classic grab on a shirt or a pull. Falta peligrosa para el Celta, falta que ha provocado. Dangerous foul in favor of Celta de Vigo there. Y atentos porque Idrisu Baba yo creo que es el hombre al que más balones le están pasando hoy en los pies. Está siendo uno de los hombres más importantes del partido y esa tarjeta amarilla really far into the match today. He is definitely one of the players who is on the ball the most at the moment, and we're only 31 minutes in. So that was a clear foul and a clear yellow card as well. We can't deny that. So obviously to the detriment of Baba and of course our team. Ahí preparado, ¿no? A Veiga, evidentemente a Yago Aspas. Veiga getting ready. Esa responsabilidad, 4 hombres a la barrera, o 5 hombres a la barrera del Real Mallorca. 4 players in the Real Mallorca barrier. Porque Yago tiene un buen golpeo de balón. El árbitro está cambiando ahora donde pone la raya. No sé, se supone que lo hacen a ojo o cuentan. No lo sé, Porque primero ha puesto la raya delante de la raya, después la ha dado para atrás. Se reía Rayo there laughing at some of the referee decisions, which are sometimes they are of course quite questionable and they don't appear to be particularly premeditated. So Celta de Vigo player who appears to be taking this free kick with his left foot shoots and hits the post. And the ball goes back to Celta de Vigo again. Back to Fran Beltran, over to Núñez once again. El salto con todo de Hugo Mayo. Puede peinar un poquito, pero poco más. Va a ser saque de banda para el Mallorca. Sí, quería comentar que la tarjeta que le han sacado va. Siendo un partido como está siendo, en la que el Mallorca no está permitiendo demasiadas transiciones ofensivas a However, in a match Celta, like this, where Mallorca isn't allowing too many moves from Celta. Espera, ahora lo comentamos, que si quiere llevar ese balón We're going to talk about this in a minute, because Dani Rodriguez tries to take the ball away there, and that's a shame that it was cut off. La tercera vez que a él le pilla la contra corriendo hacia su portería. But yes, that is the third time that he's been caught running towards the other goal. So of course, third time unlucky for Baba, unfortunately. So Baba has a yellow card. Vedat Marishi there helping on the defense now, and back to the start for Celta de Vigo. And of course, to have Baba on a yellow card, that's a tough thing now. Él es un futbolista que le cuesta muchas veces el medir bien las distancias con sus centrales. Yes, because he's a great footballer who sometimes finds it very difficult to measure his distances against the other players. Y bueno, en este partido, sin ser un partido especialmente complicado en este tema, pues ya. And this particular match, without being a particularly complicated match, he's managed to end up with the yellow card. So we really have to hope that he doesn't have any more. Y creíamos todos que la teoría más factible era porque se estaban reactivando por el frío que hace, porque la humedad se ve que no les viene demasiado bien. Y ahora vemos como otros 3 jugadores ya están enfilando desde el banquillo del Celta. And we can see now that there are 3 more Celta de Vigo players warming up at the moment. Bueno, pues ahí estaba la explicación. Mingueza, que la pone por abajo, encontrando peligro. Yago Aspas. So, big explanation there. So, Mingueza and Yago Aspas. Dangerous one there. Menos mal porque
Llevaba mucho peligro. Martin Valgent defending. But the referee doesn't whistle that there, but we've got to be careful as Celta de Vigo approach once again with Mingueza, who's trying to open up to the left, but he prevents the ball from going out, and Núñez is in possession now, playing with Aidú. Sí, yo creo que ahora mismo se está notando un and now they seem to be more in possession. Peligro, peligro, llega Cervi, parte izquierda, el centro para Larsen. Danger there with Cervi on the left-hand side, over to Larsen at the penalty points. Shoots, but there's nothing to do there. El Mallorca está notando un poquitín más esa pesadez en las piernas y de ahí yes, it would seem that now Mallorca are feeling the heaviness on their legs at the moment. Intentar saber jugar estos minutos, que es de lo que se trata, ¿no? Porque Victoria, recordemos, ¿no?, que ha sido una semana muy intensa, ¿no?, que finaliza con este partido para el Mallorca. So we have to remember that it's been a very intense week for Mallorca, of course. Que os interrumpa porque Tino Kadewere también se anima a este calentamiento por la banda. No sabemos si porque seguramente en un futuro we're just seeing Tino Kadewere warming up on the sidelines now. We imagine because we'll be seeing him playing on the pitch very soon. And Clement Grenier has also joined him now, warming up. Everybody is pretty warmed up as they warm up, not wanting to get a warning from the referee as well. And there goes. So the ball is going to go to Mallorca now because Pablo Maffeo just got really, really badly tackled. Me parece que el tema de Tino Kadewere puede venir un poco por Amat, ¿no? Porque después de la So for me, it seems that the whole Tino Kadewere issue here could come because of Amat, in fact. En el plano físico no del todo entero y bueno. Esto sí que es un cuidado, la contra peligrosa, cuidado. We've got to be very careful here. Dangerous counter-attack. And it's dangerous, and it shoots, and it goes out. Defense there. Very dangerous. Iago Aspas recuperó esa pelota. Iago Aspas. He was the author of it, and Cervi recovers the ball, sends it up really quickly. No le da miedo los cara a cara, los mano a mano con los and he's definitely not scared of those one-on-one moments. And luckily he wasn't able to find those in the middle of those three posts. Sí que me extraña que haya fallado ese golpeo. Pero bueno, ahí se ha visto. Primera digamos, transición rápida, contraataque rápido y problemas. Ha costado un poquito recuperar la zona defensiva al centro del campo But there we go, the first scary moment, and it was the first scare for the team. Juntarse todos un poquito y tener la paciencia para jugar estos 5 minutos que quedan, sabiendo que tienen que ganar el vestuario con el 0-0 tranquilos y que les quedan otros 45 para volver a salir como en la primera parte. Remember now they're going to have to try and hold this off now until half-time, and then remember that they've got another 45 ahead and that they need to be on the ball with everything. So still a long way to go in this first half. Anything can happen, of course, in the minutes that they've got left. So we'll see if Mallorca can recover those positive feelings once again. Antonio Rayo recovers here, and he's in a very good position. Antonio Rayo looking for a teammate to pass the ball to. Galarreta opening up to Maffeo. Finalmente la quería dejar en cortito con Galarreta. El último en tocar ha sido Maffeo wants to leave it for Galarreta. Yo creo que sí, The last one to touch it was the Basque player. La intención de Muriqui ahora ha sido fenomenal. Le ha faltado esa décima de segundo de velocidad para poder acertar en el pase. Recupera la pelota Baba, tocando atrás. Baba recovers the ball, passes backwards to Nastasic, opening up to Jaume Costa, who appears on the right-hand side. There's those two young but veteran players. Baba shoots and goes out. However, you've always got to finish off those moves, and that's what Baba tries to do there. Yes, he did have time there to try and do something a bit more dangerous. La jugada que llega a Jaume allí en banda
Si están entrando 3 futbolistas en el área para zona de remate, tú no centras, luego la carrera de 90 metros hacia detrás en la contra es mucho más complicada, es un esfuerzo excesivo para estas alturas de partido. La pone Marchesin, buscando aquí a Larsen. Marchesin here looking for Larsen. Nastasic envía la pelota directamente a saque de banda. Esteban intenta animar la gente, intenta meterse en el partido sabiendo que hay unos minutitos. La tiene más ellos, pero está empujando la gente. So Esteban, what's the atmosphere like for the fans at the moment? Apretando en esta recta final, decíais que well, the fans are trying to put the pressure on. El ambiente en esta primera parte, pero bueno, que estamos bit of a chilly atmosphere in this first half. But yes, it's low temperatures, lots of bobble hats, lots of beanies in the stadium. Con el equipo dando un pasito hacia adelante a ver si conseguimos en esta recta final marcar el primero. And hopefully we can manage to get the first goal in this first half now. We shall see. Plantado el Mallorca buscando aquí a Larsen que toca de primeras para De la Torre que quiere progresar delante de Galarreta. So one of the first touches. Larsen ahí quedándose esa pelota. Back to Larsen. Cediendo para Fran Beltrán. Doing very well at the moment. Over to Fran Beltrán. Hugo Mayo. Acompaña a Veiga. Playing with Hugo Mayo. Ahí está recibiendo el canterano. Veiga is with him. Cortito con Mingueza. Por abajo buscando a Larsen, se va al suelo, no hay falta. Short pass to Mingueza. Mallorca need to recover. Is there time for that? Counter attack now before we go into half time. Finalmente tuvo que retrasar con su central. Eventually, Celta Vigo there had to pass back to their defenders. But Aspas takes the ball now. Pablo Maffeo chasing him, shoots there. Luckily, Baba got in the middle of that. Back to the start for Real Mallorca now. Rajkovic a la izquierda, la posición de Jaume Costa. Rajkovic now over to the left with Jaume Costa. Al otro costado. Aparición por aquí de Maffeo que quería saltar con todo, pero se anticipó Cervi. Juega ya la pelota De la Torre. Cervi, no. Tiene Cervi en over esta to De la Torre. De la Torre de nuevo. Cervi on the left hand side. Recupera Baba esa imprecisión, ¿no? Del jugador. Baba recovers the ball there. Se puede beneficiar, pero thanks to the imprecision of the Celta player. No pudo progresar. They weren't able to advance. Atrás el Kosovar con Antonio Raillo. Para Martin Balgen. Maurici and Raillo and Martin Balgen in possession. Ese pase. Raillo passes over to Dani Rodriguez and Maurici is asking for the ball. Over to the right with Pablo Maffeo who raises his head, tries to pass it into the centre, but there's nobody there. Fuera de la posición a Jaume Costa, viene a defender a Matendiaye, el balón para Iago Aspas, le persigue Antonio Raillo, está mordiendo Raillo a los jugadores del Celta, ya recupera su posición, Raillo definitely el equipo de Carvajal. At the Celta Vigo players' heels. Núñez, La Torre con Fran Beltrán. Núñez there, La Torre with Fran Beltrán. En esta primera parte, Vicente. No, pero and no, definitely nobody wanting to concede a goal in what's left of this first half. Y de que lógicamente el Mallorca le está ahora pesando un poquito más las piernas. La jugada anterior, por ejemplo, yo creo que el centro de Maffeo no se da cuenta de que Muriqui ni siquiera está dentro del área. La ha puesto en at the moment, for me it's obvious that they haven't really even realised that Maurici was in their goal-scoring area. Now, obviously, the Celta Vigo players are clearly trying to aggravate Baba because they know that he's on a yellow card. Y es lógico, es lo de siempre, el mismo guión. Cuando los jugadores rivales saben que un jugador adversario lleva una amarilla, de hecho ahora sigue hablando Pulido Santana con Baba, que imagino que le está diciendo que tenga paciencia. Que the linesman, a referee, is speaking to Baba right now. Uno de los cambios de Aguirre en esta segunda parte, porque ya sabemos que al míster lo de las tarjetas amarillas almost trying to kind of warn him, and I guess that that is going to be one of the changes that Aguirre will make out of fear that he will be punished further in the second half. And there goes the whistle for the first half. A goalless match
vemos cómo se está lamentando Mateo y Muriqui de alguna jugada que habrán tenido que se habrá escapado porque le reprochaba, digamos, el lateral catalán a Muriqui en alguna jugada en concreto. Sí, el último vermellón en abandonar serán tanto Pablo Maffeo and Muriqi there having a chat, maybe even having a couple of words there about certain decisions made by both players throughout the match. Los protagonistas que han vivido esta primera parte, el último que va a abandonar el terreno de juego va a ser Rajkovic. Y bueno, pues Vicente, primera valoración que te pido esta primera parte, grandes oportunidades y bueno, pues quizá in this first half. So a half without many big opportunities. Sí, yo creo que sí. El partido hasta el minuto 30 creo que ha sido muy igualado y se ha jugado igual un poquito más a lo que so a very balanced match up until the 30th minute. But I do think the last 15, especially the last 5, Mallorca needed a little bit of strength and power, and it allowed Celta to start to move the ball around with a lot more ease. Bueno, esperemos que ahora recuperen, recarguen pilas y en la segunda parte pues so we hope that they can recharge some batteries now at half time and come back a bit refreshed. Que es el intentar aprovechar la presión para conseguir robar en campo contrario o coger a la and to try and take advantage of the pressure to do some damage. Más o menos se ha notado mucho en que prácticamente no ha habido because as we say, the last 15 minutes en velocidad buscando espaldas de la defensa contraria. Bueno, pues vamos a hacer we could tell that they were just chasing the other players at the end of the day. So we are going to go to a very quick ad break before we are back with a lot more information about and a bit of analysis of the half we've seen and to bring you the second half of the match at hand. We'll see you very soon. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure.
Bueno, pues estamos de vuelta aquí en este tiempo de descanso en el Estadio Mallorca Somos. And we are back here live, half-time in Son Moix. After that goalless first half. Mallorca, of course, playing their third match in 7 days. Quizá especialmente para los jugadores del banquillo están calentando un poquito, ¿no? Grenier So today will of course be an even more important match than usual for those players that are on the bench. So we'll see if Tino Kadewere will be coming on to give us a hand anytime soon. So I guess the most logical thing at the beginning of the second half would be for the same players to start. Con los cambios y con el momento de hacerlos por minutaje, ¿no? Más que nada porque de verdad surta efecto y puedan ayudar al equipo a mantener el nivel y el ritmo. And I guess the players that will come in from the second half will be those that can help the Bueno, pues ha tenido algunas aproximaciones peligrosas, principalmente con un protagonista, ya nos lo imaginábamos, ¿no? Antes del partido, como es Yago Aspas, algún disparo ciertamente peligroso, pero bueno. So Yago Aspas, we knew of course we had to watch out from him. He has had some dangerous shots at goals. No particularly clear opportunities yet. No ha habido. El Celta ha tenido 2-3 llegadas y el Mallorca prácticamente una. La verdad es que digamos que los dos equipos han defendido bastante bien su área y sí que es cierto que la sensación ha sido que el partido ha estado igualado hasta los últimos 10 minutos. The match has been balanced right up until the last 15 minutes. Juntarse y ser ese equipo rocoso para no conceder las 2 o 3 transiciones peligrosas que le ha concedido al Celta de Vigo. Bueno, por cierto, Esteban, and definitely in this half, the whole aim is to not give those chances back to Celta de Vigo again. Pues sí, 12.253 personas son las que han venido hoy hasta aquí para animar al equipo. Lo decíamos, una primera parte pues sin muchas ocasiones, sin tampoco pues mucho ambiente, muchos cánticos. So al final, la a goalless first half, not many opportunities. Pues, so of course, always quite frustrating for the fans. Y que el equipo consiga marcar el primer gol. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque yo creo que va a haber cambios. Han entrado los dos que estaban calentando al galope hacia el vestuario. A lo mejor sí que realizan el cambio ahora, Pues no. So as certain players go towards the changing rooms, it may well be that the changes will be made now, but of course it would be unusual because Grenier definitely does not have the same profile of player as Baba does. Más ofensivos, no lo sé. Es posible que deje un poquito más centrado a Galarreta para salida de balón y para no ir tanto arriba a la presión. Y bueno, el otro chico yo creo que el otro cambio yo creo que será por Amat, ¿vale? Porque es el que más sensación de cansancio me ha dado del equipo. And I think the other change will be for Amat because out of everybody, to me, he looks like the player that is the most exhausted right now. En la grada. Dani, estoy por aquí, que yo sé que a veces... Vale. Mira, os voy a contar, ya que estamos de descanso, lo que me ha pasado en el baño, ¿vale? Bueno, a ver si lo puedes contar. But I am going to tell you now what happened to me today in... Hay niños, todavía hay niños, son las 10 de la noche y hay gente despierta todavía. Va en el hilo de lo que ha pasado en la previa con Kangui, ¿no? Estaba en el baño, he salido y una chica... No, it's related to the whole Kangian banter. Claro, faltaría más. But one of the girls that were in the stands, the Korean girls, asked me if they can ask me a question. And she asked me whether I was the person who Kangian Lee made a joke to me in the video. And she asked me if she could take a picture with me.
y me dice que nos sigue en el canal de YouTube, que nos pone muchos deditos arriba, porque sabes que en YouTube and she told us that she watches our YouTube streams. Ella es de Corea del Sur, pero que vive en Londres. So she's from South Korea and she lives in London. Sí, ahora me meteré en TikTok. So she is a bit closer then. No pasa nada después de... So yeah, so we've got a selfie in a toilet now. So ahí estaba la anécdota curiosa que me ha pasado. Eres una estrella. There you go. Fun fact that's happened to me. So yeah, so you're a star now in South Korea. No para detenerte, sino para hacerse fotos contigo. Sí, no me faltaría. Bueno, pues vamos ahí Antonio Sánchez riendo y también el videomarcador ahí poniendo ese juego de luces, la gente que se empieza a ver. Images there of Antonio Sánchez having a laugh. Un poquito, ¿no? Este tiempo de descanso que siempre pues se viene bien. ¿Qué te parece, Vicente, este juego de luces? No... Sí, la verdad es que esto está mejorando mucho. So what do you think about this light show, Vicente? Yeah, it's definitely a modernized feature of the stadium. Toda la obra, toda la historia. But yeah, we're so excited for the changes and for the novelties in the stadium. Hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, están sacando ya móviles ahí, los flashes y tal, qué bonito. Pero bueno, llegará el día en el que esto esté terminado y bueno. Yes, the day will come when it is over. En primera división, en la máxima categoría, porque al final tener un estadio bonito, pero no lucirlo en primera, no mola tanto, Vicente. En eso estamos siempre todos de acuerdo. El estadio que sea bonito o menos bonito, pero el equipo en primera. Sin duda, sin duda. Of course, I mean, whether the stadium, you know, of course it's nice to see a nice modern stadium, but the most important thing is to see us in first division, of course. La primera parte, buena victoria. ¿Has visto qué bonito, no? La gente con los móviles. La verdad es que sí, porque... So yes, very nice here, Victoria. Everybody with their phone flashes as well. Las lucecitas de los móviles de la gente que se ponen de acuerdo, pues ya parece que tenemos una noche estrellada en Somos, preciosa. Yeah, I mean, it looks amazing. It's like a starry night here in Somos with the music and the light show and everything. Un poco de tardeo o con el calentamiento de la segunda parte. ¿Y cómo tenemos? So yeah, I mean, we don't know whether we're in the warm-up of half time or whether we're in like an afternoon drinking sesh here. It's a party. Ahora mi vida, Kufre la acaba de poner en peligro, pero bueno, he podido Uesurat. Well, Kufre just put my life in danger, shooting the ball in my direction. Hace el tentempié y el vermut a la media parte, así que imagino que se estará tomando un refrigerio. Claro, un refrigerio importante en este momento. So of course, the stadium is slightly emptier now than it was a couple of minutes ago because it is the half-time mark. So we can imagine that many people are out having some refreshments. Ahora vamos a fijarnos quiénes son los jugadores que salen. Bueno, Baba está con el chándal, por tanto es uno de los sustituidos, como decimos por So Baba is there and he's in his tracksuit, and Amathis as well. So and there they are, wrapped up really warm, so we can imagine that both of them are coming off. And I think it's the first time this season that we've had two changes before the second half starts. Sí, no, sin duda, no había hecho un doble cambio en el tiempo de descanso, lo analizaba ya Vicente Ngonga y no nos hemos equivocado con los jugadores que se han quedado en el banquillo. Sí, porque yo creo que era más o menos clara la idea, ¿no? Baba con la tarjeta y como he comentado antes con los problemas en la transición defensiva se puede equivocar y más si el árbitro ya te ha avisado de que tienes que tener cabeza en el incidente con Aspas. And yes, and if the referee has already told you to be careful in your instances with Aspas, then you know to bring Baba off is just going to strengthen the rest of the team, and it'll be great to have a fresh player. Que pues va a seguir la segunda parte ahí ya desde el banquillo, que tenía esa cartulina amarilla, su lado Bataglia, también Gallá. Bueno, pues el Mallorca que tiene ganas, ¿no?, de arrancar esta segunda parte, y victoria el Celta que hace lo mismo que el Mallorca, very eager to start this second half. Cuando estabais comentando de que el árbitro miraba intensamente su cronómetro, no sé si era este mismo árbitro, Pulidor Santana, pero en la última jornada de la Liga Smartbank, no sé si os enterasteis de lo que pasó en el partido del Sporting, que no recuerdo el rival, que pitaron el inicio de la segunda parte solo con 8 jugadores del Sporting sobre el terreno de juego. They actually whistled the start of the second half with only 8 Sporting players on the pitch, and then one of the Sporting players, of course, told the referee that they were missing half the team because the referee hadn't even realized. And I actually think it might have been this referee, Pulido Santana. So maybe that's why today he's keeping an eye on everything very, very closely.
bueno, ese cambio desde la banda y poner por el cartelito los dorsales de los jugadores sustituidos, que recordemos son Baba y Amat Ndiaye. Y lo de Amat también es So lo que Baba más, and Amat Ndiaye, they're on the bench. La derecha sentado y está, bueno, bastante serio Amat. A ver, sabemos que a Amat le gusta mucho reír, pero en momentos serio está serio. So we know that Amat is a big fan of having a laugh. But for me, I'm quite surprised about it. Bueno, pues regresó el Celta de Vigo al terreno de juego, así que pues en nada, ¿no? Va a arrancar esta segunda Celta de Vigo are back on the pitch. 0-0 en el marcador. Y bueno, Vicente, hay que ir a por todas. Lo está haciendo Javier Aguirre. Así que so Vicente, we've got to go all out. Javier Aguirre is doing it, so el equipo tiene que ser consciente de los momentos de partido. Habrá momentos de partido en los que tengan que ser digamos, listos y sufrir un poco, y luego están. Of course, there are going to be times in the second half where we're going to have to suffer and really knuckle down, and there are also times where the team has to realize that they've got to step up to the plate and do a bit more. Si puede, más que en la primera parte, y en cuanto puedan, pues entre Yago Aspas y el resto del equipo, pues te van a meter en problemas seguro con la calidad que tienen. Bueno, pues arrancó ya esta segunda parte jugando el Real Mallorca. Así que la pone en largo, buscando a Murici. La cabeza de Murici sends it long down the ball. Maurici's there, and could Dani Rodriguez come and help? El balonazo de Hugo Mayo. La cabeza de nuevo. Hugo Mayo there sends it down the pitch. También la peinaba Clément Grenier. Quiere recuperar el Celta. Aparece por ahí Yago Aspas para retrasar a Mingueza. Yago Aspas. Hugo Mayo. And then Hugo Mayo in possession again. Para Tino Cadewer, en cortito para Galarreta, con Tino Cadewer. Puede llegar la primera oportunidad del partido, de la segunda parte para el Mallorca, encarando Jaume Costa, el centro, buscando a Tino, ese balón que le cae a Pablo Maffeo, le pega a Maffeo, el balón que le puede caer Tino and says to Maffeo, who shoots, and it falls to Maurici, and that is a massive shame. But Maffeo is insisting once again. Sale un poquito a trompicones, retrasa para Martín Valle, mete el centro, la quiere meter para Tino, el balón que rechaza el Celta de Vigo. Bueno, pues hemos empezado metiendo al Celta en su área. Ball defended by Celta de Vigo, so the match, the second half has started with us getting the ball into Celta de Vigo's goal-scoring area. Para Rajkovic de Nastasic, el balonazo arriba buscando a Tino Cadewer. Sends the ball up, looking for Tino Cadewer, looking for Maurici. Let's see if any of the Mallorca players can come out. Maffeo there, looking for Dani Rodriguez, who comes over to the other side with Jaume Costa. Rejected by the defence there, back to Galarreta. Me está gustando que han centrado la posición de Dani y de Dani Rodríguez. It was very good because they've put Dani Rodriguez in the centre now of the pitch. He was a bit confined to the wings in the first half. Dani Cadewer, y esta segunda vez que no estaba Muriqui ni Cadewer cerca del área y era el delantero centro Dani. Quiere salir el Celta, cuidado, peligro por esta parte derecha. Llega Veiga, el pase danger there, a bit of a mistake, but Maurici is there, and Celta de Vigo are going to shoot with their right leg, and they do shoot, and it goes out, luckily, but that was very, very dangerous. Aspas a la derecha, el remate final. Aspas over to the right-hand side. Sí, creo que aparte de la contra, se equivoca un poquito Raillo en el manejo. Apart from that counter-attack, I do think that Raillo made a bit of a mistake there. Al punta, ¿no? Pero bueno, la jugada ha acabado bien y nada. Digamos que 1-1, ¿no? But the move went very well in the end. Casi toda la primera parte, sí. Los equipos han salido como mirando un poquito más, sin guardarse nada, digamos. Exactamente. But it seems at the moment that the players have gone into the second half without leaving anything in the tank and coming out a lot more aggressively. Dani Rodríguez. Esta parte izquierda, el balón para Jaume Costa, que se va muy bien, de Veiga. Bien Costa ahora para Galarreta. La vuelve a poner para Costa. Que pase, qué bueno, qué bueno. So over to Costa once again. What a pass. Over to Tino. Shoots, but unfortunately that is offside. Ese pase de Galarreta. Sí, pase espectacular. Y yo creo que bueno, fuera de juego es claro. Estaba fuera de juego, sí, pero yo creo que
que se equivoca un poquito en el golpeo del balón, en lo que es el pase, ¿no? Pero bueno, ha estado bien. La intención de momento es lo que hablábamos, ¿no? Han salido, parece que los dos equipos a no perdonar los espacios que puede haber a la espalda de ellos. Both teams at the moment definitely unforgiving. Ahora Raillo también tiene que la peina. Ahora por arriba con... Eso es falta sobre Murici, pero no la pita el colegiado. Ahora con Tino y Cadewer, claro, tienes ya dos jugadores de mucha envergadura para peinar balones, lo que tú decías. Tienes más opciones arriba. Sí, pero aunque la pelota vaya a Murici, el hecho de que Dani Rodríguez esté más centrado... Even though the ball goes to Murici, the fact that Dani Rodríguez is more centered now is a very positive thing. Escondiendo ese balón, jugando para De la Torre, a la izquierda, la incorporación también de Cervi, el balón para Veiga, Larsen con Veiga. Cervi incorporates now as well as they're in the goal scoring area. Rebound and Rajkovic saves in 2 times in 2 points. Larsen had it. De Rajkovic a esa pared entre los dos jugadores del Celta, se metió dentro del área. Si llega a ir un poquito más escorado, no sé yo, Sí, qué buen jugador es Veiga, Sí. Lo ha visto rapidísimo, fácil. Ojo, Tino, Rajkovic was very hard and very effective there. Pass over to Murici, dribbling there, shoots. Qué lástima de la Murici, porque and out. What a shame for that Murici there. Pero es que además después se aprovechó de ese rechace, pero no pudo rematar cómodamente. Esta ha sido la más clara del Mallorca, posición correcta. Se ha levantado Dani, todo el banquillo del Mallorca con las manos en alto. The whole of the Mallorca bench there on their feet, hands outstretched, arms up there. They thought that was going straight in. Tendría que haberle dado de otra manera o se me ha ido demasiado largo, pero bueno, seguro que tendremos tiempo para escucharte marcar gol pirata hoy. Es que viendo la repetición me parece todavía más claro. But I am sure that we will have the chance to celebrate a goal from our Pirate today. No ha podido golpear cómodo y bueno, ahora la gente se enfada con Marchesín, con el portero, por tardar mucho en ponerse balón en movimiento. Rayo que vuelve a poner la cabeza. The fans there getting very annoyed at Marchesín, the goalkeeper, for taking too long. But Tino is there. Vamos a ver si puede recuperar ese balón el Mallorca. Bien, Grenier al suelo para Tino Cadewer. Vamos a ver que le puede marcar pierna derecha al disparo. Over Tino once again. What's he going to do this time? Shoots and sends it into a corner. Y el Mallorca también. Le ha puesto energía Cadewer a sus acciones y ha llegado después también Grenier muy bien ayudando en la presión. Grenier doing very well there to help put the pressure on. La lástima es que no hayamos conseguido ponernos por delante todavía. Sí, vamos a ver si lo podemos hacer ahora, balón parado. And the shame is that we haven't managed to get in the lead yet. Es el público que empuja. Grenier que la va a poner con su pierna derecha. Han cambiado ahora the de las faltas y los audience now helping to put a lot of pressure on. Para el Mallorca, balón parado. Ahí está el centro buscando el punto de penalti. Buscaba Antonio Raillo, la rechaza la defensa. Viene Dani para jugar con Jaume Costa. Costa que la vuelve a meter. Dani Rodríguez posición de Pablo Maffeo. Pide falta. Over to Pablo Maffeo. Acaba de llevar Pablo Maffeo. And what a knock there from Pablo Maffeo, but I don't know who actually hurt themselves more, Pablo Maffeo or the Celta de Vigo player. Creo que es Hugo Mayo el que está... I mean, it looked worse for Pablo Maffeo, but it's Hugo Mayo who's on the ground, and they've actually whistled the foul in favour of Celta. But yes, on the tackle, Hugo Mayo has actually hurt himself more than Maffeo, so he's whistled it against Pablo Maffeo in the end. Pero yo no sé Maffeo qué falta le pitan, pero bueno. Se lleva la mano a la cabeza Maffeo y sonríe porque no queda. Maffeo smiles and brings his hand to his head because he can't quite believe that. Sí, la verdad es que la decisión para mí es totalmente errónea porque la pelota le viene al pecho a Maffeo. Yeah, for me that is a complete mistake there. Que impacta contra él, no es al revés. Acabamos de ver la imagen ahora repetida en el For me, it is definitely Hugo Mayo that knocks into him and not the other way around. Mucho más alto que el jugador del Celta y el jugador del Celta no le queda otra que meter In fact, Pablo Maffeo just jumps up much higher than the other player, and it was Hugo Mayo who has no other choice if he wants to do a tactical tackle to shove right into him, and that he does.
Vamos a ver que está bien el Mallorca, tiene que aprovechar su momento. Ahí está la recuperación, cuidado, se ha hecho Cuidado, daño que Jaume se ha hecho Costa. mucho daño. Mallorca there, and ha sido tremendo el golpe que se ha llevado. Espero que haya sido más el golpe. Si ahora ya está levantando, porque madre mía, me ha asustado yo y no me ha dado a mí. And that was a really loud knock there on Iago Aspas. But Martin Belgian recovers the ball over to Galarreta. Viene Maffeo, el pase bien ahora de Green a la derecha para la incorporación por este costado. Viene también Dani con todo. Espera el Celta de Vigo, el balonazo. Danny Rodriguez is there with everything. Lucha Larsen, recupera Clement Grenier. Larsen fights to recover the ball, but it's Clement Grenier that does. Ahí está encontrando de nuevo. Pablo Maffeo moves away from Thirby. Finding Clement Grenier. El último en tocar parece que ha sido el lateral y es balón para ellos. The last one to get a touch on the ball was seen to be Larsen, so the ball goes to them. And I think that is another mistake from the referee there. Yo ahora que lo he visto justo en pantalla, que lo estaba mirando, creo que ha sido el jugador del Celta porque le ha metido la pierna como si le fuera a hacer un caño entre las piernas a Maffeo y ha sido el que con el tacón de la bota le ha dado, Es verdad que visualmente es difícil porque eran las piernas de Maffeo y en medio, no sé, cuidado. No, a ver, sí, está, a ver, me parece, bueno, pues que te puedes equivocar o acertar, pero lo de la falta sí que era muy clara. Pero bueno, Vicente, la sensación es que el Mallorca debería aprovechar este momento, Sí, but the feeling is that Mallorca definitely wants to make the most of this moment. Están siendo un poquito mejor que el Celta y se está mereciendo el gol. En estos momentos, estas inercias, estas sensaciones hay que aprovecharlas. En todos los partidos hay momentos un poco mejores, un poco peores. Hoy en día, y estamos en la Liga Española, cualquier equipo, no es que te pueda hacer gol en una jugada en concreto, es que cualquier equipo sabe jugar muy bien al fútbol y tiene sus armas. Y bueno, ahora mismo es que es el momentito en el que parece que tú estás. And here we can see that every team in the first division knows exactly what weapons to play, and they have a really big arsenal of weapons to bring out. Recibe ya Veiga, cuidado del pase ahí para Aspas, de nuevo con Veiga, la frontal. El disparo final de Fran Beltrán fuera. Saque de portería. Shot there from Fran Beltrán, which does go out. Para el Real Mallorca, saque de portería para back to Real Mallorca for Rajkovic in goal. Está demostrando que cuando se juntan Iago Aspas y Veiga surgen cosas, Hay mucha calidad ahí en espacios cortitos. But yes, whenever Iago Aspas plays with any of the other strikers, there's a moment of magic there for sure. You can tell that they're high quality players. A darle balones para que lo aguante a su delantero, utilizándolo como si fuera una boya o un pivote en fútbol sala. Ahora sí que están utilizando un poquito más la calidad y el juego por abajo. Hasta el balón para Jaume Costa, encontrando a Ruiz de Galarreta, el Mallorca ahora con posesión de pelota, con juego, con fútbol. Galarreta in possession now for Mallorca. Ahí está Grenier tocando en cortito, círculo central, el balón para Raillo, con Nastasic. A la izquierda recibe ya Jaume Costa. Al límite ahí Galarreta, balón atrás. Llega Nastasic. Galarreta passes backwards. Vuelta a empezar para Nastasic passes back to Rajkovic. Back to the start for Mallorca. La verdad es que te complica mucho el cambio de orientación, ¿no? El tocar, el jugar en 10 metritos. Tienes que ser muy preciso y muy rápido. Y eso está llevando a que muchas veces. It is true that you have to be very precise and very quick. No es sencillo, creo que Mallorca needs to work a lot with their midfielders now to try and turn that around. También está haciendo las cosas muy bien. Vamos a ver Dani, que quiere progresar por esta parte izquierda, buscaba la falta de Veiga, dice que no hay nada. El colegiado se la llega al jugador. Se queja también Aguirre porque la falta yo creo que ha sido bastante clara, pero bueno, no lo ha visto así el árbitro. Recuperación ahora de Pablo Maffeo. Es una buena noticia esa, que cuando la recupera el Celta le dura poquito el balón. Sí, ahora la verdad es que el error de Aspas en el pase ha sido de estos raros, ¿no? That mistake there from Aspas was slightly weird, which luckily hands the ball straight over to Mallorca, however. Ahí está bien Dani recuperando ese balón, ha salido con otra intensidad del Mallorca, clarísimamente la Iago Aspas there making the mistake, and Mallorca now are in a completely different level of energy and speed to before. The team are really putting the pressure on now and they look very strong. Balón para Dani Rodríguez.
Ahí está a la izquierda con Clemón, con Jaume Costa. Galarreta abriendo a la derecha para Pablo Maffeo. Qué balón, qué balón. Jaume Costa and Galarreta opening up to the side. Maffeo's going to shoot over to Pina Galaware. And there's the goal. Tigre, 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 tigre. Rugido gol. Gol del Mallorca, lo decíamos. And that is a goal from our Tiger, Dani Rodriguez, in the 58th minute. And what a shot there, what a change in play, and what a pass from Galarreta. The ball went over to the right with Pablo Maffeo, with that little lucky touch there on the ball. Pass ended up at Dani Rodriguez. He shoots it right in the perfect position, thanks also to Pablo Maffeo's perfect positioning. A right-footed shot in the inside of the foot, straight into the back of the net, and that is it. Mallorca are in the lead. Yes, what a roar of pride from the Tiger on the team. And that really was a proud satisfaction moment for the player. You can see that in his face and in the way he celebrated that goal. He's feeling important in the match again and in the team. Bueno, Vicente. Ha llegado. Ha llegado, lo decíamos, sí, lo estaba beneficiando el Mallorca. El momento, yo creo que en esta segunda parte han vuelto a salir con la energía de la primera y con las cosas un poquito más claras. Está claro que Grenier y el punta han dado mucha más vivacidad a lo que es la transición para llegar a la portería contraria. Y bueno, yes, that was very, very powerful from them to reach the other end of the pitch. But of course, Celta de Vigo are going to try and go on the counter-attack now. Antonio Rayo and Dani Rodriguez trying to prevent that. Tino Calaware there, who almost scored there as well. Jugando con su pierna izquierda a la derecha para Veiga, piquito del área, la va a poner el centro para Larsen. Ese balón muerto dentro del área. Over to Larsen now, and the ball ends up absolutely dead inside the goal-scoring area, but that is whistled there. Is that a foul or is that offside? Seems like that is a foul, much to the confusion of my players and fans. Y luego ahí ha provocado con su cuerpo el no remate y la falta. Si hubiera intentado despejar la pelota, seguramente ese balón hubiera acabado en gol. Pero ha sido listo para meter el cuerpo y para provocarlo. El primer gol de la temporada, ¿no? De victoria de Dani Rodríguez. Sí, primer gol, asistencia, sí que llevaba alguna, de hecho está en esa lucha por subir a ese podium del top 3 de asistencias, pero sí, es el primer gol de Dani Rodríguez, pero bueno, recordar que marcó en Copa frente al Irún, si no me equivoco. Sí, me refiero en yes, Dani Rodríguez did score against Irún in the King's Cup, but surprisingly this is his first goal in the league this season, so very important goal for him. La verdad es que el gol yo creo que hace justicia, ¿no? Lo que estábamos viendo en esta segunda parte, el Mallorca mucho mejor, generando mucho más fútbol, ha salido de otra manera el equipo. The Mallorca now looking much better than in the first half. I'm sure that they got a pretty intense pep talk from Javier Aguirre in half time. Digamos que los 2-3 primeros minutos ha sido más o menos igualado, ¿no? Transición, estábamos hablando de que nos estábamos divirtiendo, pero a partir de ahí el Mallorca ha estado mejor que el Celta, ha sabido aprovechar muy bien y ha provocado muy bien 2 o 3 pérdidas que le han dado un poquito más de posesión de balón. Y bueno, han conseguido el premio. Ahora el partido se pone, digamos, en territorio de Mallorca, ¿no? Porque el Mallorca este año está sabiendo manejar muy bien dentro del pragmatismo que parece que practica a veces, pero con una seguridad defensiva espectacular. Ahora hay que activar y a partir de ahí es como tienen que crecer.
el modo Q, pero vamos a activar ahora y vamos a... Ya decía la gente en la previa, muchos apuestan por el 1-0. Bueno, queda mucho partido todavía, evidentemente, pero de momento, bueno, va a meter el ataque Carvajal, queda evidentemente otra al técnico portugués, porque su equipo está por detrás en el marcador. Sí, precisamente es el que va a sacar ahora el Celta, que ya está preparado. Paciencia, sí señor. Bueno, ahí está Jaume Costa, que rebaña esa pelota, Callawere que remata y con Jaume Costa there, con la cabeza, y ahora quiere armar la contra el Celta de Vigo, pero rápidamente recupera Nastasic, vuelve a ser balón para nosotros. Recovers the ball and the ball goes over to us. Le ha adelantado el pase y le ha cortado la línea de pase, parecía que le había tirado el pase a él. Se anima el público, Dani, y también se anima el banquillo del Celta, porque ya, como os decía, está tanto Paciencia como el número 5, creo que es Oscar. Es que ahora me tapan al jugador un montón de personas. No, some of the changes are going to arrive very soon. Bueno, pues y Oscar yo creo que también está preparado, sí. Seems that Oscar and Carlos Pérez are going to come on for Celta de Vigo. Sí, ha sido oír el rugido del tigre y quiere rugir todo el estadio ahora mismo, cantando al unísono, con este canto que siempre nos gusta escuchar, porque eso siempre son cosas positivas, ese Mallorca leale, y nada, que siga, a ver si también consigue lots of positive chants to be heard now in the stadium. Bastante top. Ojo el Mallorca. Ahí está de nuevo Dani Rodríguez, quería esa aventura en solitario, pero esta vez no pudo progresar, recuperó Dani Rodríguez trying to do that once again by himself. Iago Aspas takes the ball away, finding Larsen in the goal scoring area, and he does end up causing a foul. Pulido Santana whistles that. Raillo gets very, very annoyed near the linesman, so we hope that they don't take that too much into account. Y ha puesto la raya muy cerca, de hecho ahora ha sido el propio Iago Aspas quien le ha quitado el balón, le ha dicho al cordobés, este balón es mío, este balón lo voy a And now it's actually Iago Aspas himself who's gone up to Raillo and taken the ball off him and said, this is my ball. A ver si defendemos bien este balón, porque Iago básicamente va a tirar directamente a puerta y... Yes, this free kick is definitely, with this amount of frustration, he's going to shoot it straight into the goal, I'm sure. La va a dejar salir. Servi is going to take the ball now. Siguen tres jugadores preparados para entrar en el equipo vigués. No sabe nadie. Cuidado, ahí está el disparo. 3 Celta players still waiting to come onto the pitch. Sí, me ha salido, that is going to be a corner for Celta now. No salía nadie a tapar ese disparo. Thanks to Vega's kick there. Qué peligro siempre llevan los balones de Iago Aspas, que está ahora buscando el remate. Vamos a ver el saque de esquina del Celta de Vigo. Ahí está el centro buscando el punto de penalti. Let's see Celta de Vigo. Corner. Por primera vez falta que le pitan a Ricky, pero a favor en este caso, que no es en contra de él. Bueno, una de las cosas, yo creo que el Celta ha encajado el golpe un poquito más, ¿no? Ha bajado un poquito, lógicamente, después del gol. Y ahora con los cambios, pues se reactivará un poquito. Yo creo que es muy importante la paciencia que puede tener el Mallorca y el saber manejar los tiempos del partido para poder hacerles el segundo y entonces sí que vivir un partido tranquilo. Entra Carlos Pérez, sale de la Torre. Carlos Pérez comes on, de la Torre comes off. Oscar also comes on. El otro jugador, lo tengo delante ahora mismo. Larsen, el número 18. And Larsen, number 18, comes off for Celta, as well as Hugo Mayo. So it's clear that prioritizing offensive changes. So Perez there, dangerous first touch on the ball. 2 of the players go down to the ground. Nastasic defends in the end. Por si le dicen algo desde el VAR. Ahora estamos viendo repetido. Para mí no. Para mí no es penalti, porque simplemente se mete entre medio y no le da tiempo a girar al jugador del Mallorca. Pero lo que sí que iba a decir pero qué manera de apabullar también al árbitro, porque realmente no dejan que saquen de banda, rodean al árbitro, lo sugestionan y ahora el árbitro se pone la mano en el oído preguntando now the
referee asking VAR because of that amount of pressure from the players. Rather than the actual penalty action, I would look at the amount of the tactics that the Celta players use of protesting straight away, because it is bound to plant so many doubts in the referee's mind. Genial en el arbitraje, hay que decirlo, ha estado correcto prácticamente en todas sus decisiones y el VAR acaba de reafirmar que efectivamente pues el árbitro no ha visto nada y nadie ha visto nada más que los fantasmas de los jugadores del fantasmas que han visto, me refiero a los jugadores del Celta. Sí. Bueno, pues Carlos Pérez ya ha dejado la tarjeta de visita, ¿no? Sí. 2 contra 1 y se mete por el medio y ojo, iba a decir que han entrado 2 futbolistas con un golpeo de balón buenísimo, tanto Óscar como Carlos Pérez, no solo both players that have come on do have a really good shot. Yo creo que son 2 We know that much. Muy a tener en cuenta, además del tema de Yago Aspas. Ahí está Tino que la pena también Murici, el balón que le puede caer a Dani, la ventaja tiene que ser Murici could fall to Dani Rodriguez. El jugador del Celta que acaba de entrar al terreno de juego para Carles Pérez, bueno pues la falta. Could it fall to Carles Pérez? Jaume Acosta. Y ahora Vicente quedan 20 minutos. Hay que saber jugar over to Jaume Acosta. Now we've got 20 minutes left and hay partidos en los que tú piensas, bueno, 1-0 advantage of this now and at least keep the score as it is. Pero el Celta sí que tiene armas para hacerlo, tiene gente rápida, gente con gol. Digamos que en mitad de arriba tienen calidad, ¿no? Pero también eso, como hemos hablado al principio del partido, te lleva a que ellos atrás tampoco están tan seguros. Y si un equipo como el Celta se vuelca para hacerte gol y tú consigues llevar el partido a tu terreno, ¿no? A la paciencia y a saber defender bien y tirar 2 contras bien tiradas, pues puedes ganar bien. Pero si no, vas a sufrir. O sea, también es cierto que somos el Mallorca y eso te vas a sufrir. Nos gusta, parece que nos gusta sufrir un poquito. Of course, we've got to try and avoid having to suffer right until the end. But as we know, this is Mallorca, so it is perfectly possible that we will suffer right until the end. Está permitiendo mucho el árbitro en este partido estas situaciones, porque también se han dado por parte del Mallorca con los centrales, con el delantero del Celta y bueno, está permitiendo un poquito de abrazos y contacto. Así como otros árbitros no dejan absolutamente nada, este sí. Qué bien ahí Tino, abriendo perfectamente, lástima, no puede llegar Murici, se anticipó a Aidú, pero Murici that tries to get to the ball, it's not there in time. Aidú gets ahead and tries to also. Javier Aguirre con sus cambios, porque recordemos que está jugando con 2 pivotes ofensivos, Galarreta y Grenier, y está por ahí Dani Rodríguez, Sí. Por parte del Celta están calentando Javi Galán, Tapia y Solari. Bueno, 3 cambios ha hecho el Celta de Vigo, recordemos, le quedarían 2 más, deja seguir el colegiado. Sí. Cuidado que no muestre pues alguna cartulina jugando en el Celta. Yago Aspas que ya la tiene, la pide. Yago Aspas is in possession. A la derecha, la posición de Carles Pérez, que ya ha demostrado que tiene calidad, que tiene desborde. Carles Pérez. Cuidado, peligro el centro. Madre mía, cómo se envenenó ese balón. Dangerous central pass there. Raikovic para enviar a córner. Yo no sé si buscaba un centro, pero le terminó saliendo un chut. Sí, a mí me ha parecido que ha sido un centro que no ha golpeado todo lo bien que él quería. Pero iba dentro. I don't think the Celta players are very happy with those last couple shots. De peligro, y a medida que iba cayendo el balón a la portería, yo lo veía más adentro, pero la mano que ha sacado Raiko es de mérito. Ahí está, cuidado, bien la peina ahora la defensa del Mallorca, el balón que le cae al jugador del Celta, se la quiere quedar Tino, bueno no, lo que quiere es the Celta players. Tino tries to keep the ball. Mingueza. Carles Pérez, de nuevo Mingueza. Mingueza once again. Ahí está, abriendo con Carles Pérez de nuevo. Opens up with Carles Pérez. Veiga, le cae la falta a Anastasi. Veiga goes down to the ground. A la cara, se queja mucho el jugador del Celta, Gabri Veiga, muy enfadado. De hecho, ahora Pulido Santana lo está llamando. Es que yo creo que se ha encarado con Javier Aguirre. Sí.
And I think that one of the players from Celta seems to have placed up a little bit there to Javier Aguirre. Pero visto lo visto es lo mejor que puede hacer el míster, porque ya sabemos a veces que por menos le ha caído algo que no nos gustaría que le volviera a caer. Bueno, pues vamos a ver, falta lateral, falta peligrosa a favor del Celta de Vigo. Ahí está el golpeo, pierna derecha, pone la cabeza Nastasic y esto se va a saque de esquina. Nastasic heads the ball down, it's going to go to a corner. Sé que han sacado buenos lanzadores. Sí, sí, Oscar es un futbolista. As you were saying, they have brought on very, very good strikers. Es muy bueno y Carlos Pérez es un jugador que tiene un 1 contra 1 buenísimo y un golpeo de balón extraordinario también. Carlos Perez has a good shot and he's also very, very good in his one-on-ones. Sin demasiadas consecuencias. For the corner at the moment, no real consequences for Mallorca. La cabeza, ve el movimiento de paciencia, encarándole a Antonio Raillo, le está encimando ahí el central. Sigue el balón transitando por la zona de 3/4 del Celta. Cuidado, Carlos Pérez se fue al suelo, llama a Costa. El balón finalmente para el disparo. Rajkovic con los puños. Shot there from Celta de Vigo, and Rajkovic punches the ball out of the goal, and the ball goes out again into another corner because Celta de Vigo seem to be warning us once again. They're very close. Saco rápido, ahí está el córner, el balón buscando a paciencia, pone la cabeza ahora. Se queja el banquillo del Mallorca ahora mismo, no sé de qué se están quejando, pero está todo el mundo de pie con las manos levantadas. Everybody on the bench of Mallorca is complaining right now. We don't know exactly what has happened. No, de hecho creo que se ha roto y piden el cambio. Venga, Copete ya se está cambiando, chicos, se ha roto. And Nastasic has absolutely. Por eso se quejaban, yo no lo entendía. Copete no, perdón, Nastasic has absolutely become absolutely exhausted, and he's been tackled very, very badly. And he is done. He must have had a really, really bad tackle. And Copete is already like a bolt. He is warming up very, very, very quickly because he is not going to be able to continue playing. Parece que el árbitro se equivoca de cabo a rabo, porque en la jugada el árbitro tiene que mirar si está. Once again, it seems like the referee has made a clear mistake there, unfortunately. Estaba Yago Aspas intentando ayudar, o sea, Yago Aspas, que era el futbolista que ha provocado el córner en esa jugada, intentando ayudar al futbolista del Mallorca, hablando, y en la otra esquina sacándose un córner y el árbitro sin parar el juego. Es una cosa absolutamente ilógica. Pues sí, sí señor, pero así ha sido. Bueno, pues se va a retirar victoria a favor del Mallorca, qué pena. But that is the way that our player is going to be finishing this match, unfortunately for us and for everybody, of course. Hay que recordar que ya Nastasic venía con molestias en los dos últimos partidos, tanto como de. However, we also must remind ourselves that Nastasic had started the last 2 matches in pain. Porque había apostado el míster por Nastasic. And I was curious about the fact of why Javier Aguirre had brought on Nastasic today, and it was because Copete is on 4 yellow cards. But of course, Tony Amor is now asking Nastasic, because Nastasic was saying that he could continue, but Tony Amor is saying no, it's better for us to do the change here. Está un poco en desacuerdo porque justamente se han parado donde yo estoy enfrente y como que él no ha sido consciente de que ha salido Copete. Y le ha dicho en plan, entro, y dice, no, si ya te hemos cambiado. Quizá la comunicación no ha sido del todo buena, pero bueno. Bueno, balón de Murici para Tino, vamos a ver si puede ahí en el lío aprovecharse el Real Mallorca. Murici que la pone al otro costado, qué buen pase para Pablo Murici there, passing over to Pablo Maffeo. The ball falls to Galarreta. Ahora poniéndole ese puntito de pausa el Real Mallorca, este ataque, viendo que no podía progresar. Real Mallorca going on the attack. Jugando de primera, es que este tipo juega Galarreta, and Galarreta once again showing how wonderful he is in his position. But his intentions there were excellent. Es que no sé qué. ¿Dónde está el foco de atención ahora mismo del banquillo? Porque veo a Don que se hace. Es que creo que hablan con Nastasic.
They look like they're talking to Nastasic. I guess he's telling them what he was feeling. But I don't know if it's the cold, the change, or the nerves, but everybody seems to be on their feet, moving around, very fidgety. So we're now in the minute 78, which means that 12 minutes away from full time. Aquí hay mucha tela que cortar todavía. Sí, el Mallorca ahora mismo yo creo que está defendiendo bastante bien. Están intentando juntarse, que no haya pase por dentro. Y sobre todo ya me Costa está intentando apretar muchísimo a ver, tenemos. Ahí está la recuperación de Galarreta, el balón para Vedato Murici en esta parte izquierda. Evidentemente tiene muchos jugadores encima. Murici on the left hand side, he's got many of the opposing players on top of him. Porque han conseguido dar salida. Very good work there. Y yo creo que es because they forced the rest of the team away. Y más o menos facilidad para hacer la transición y llegar al área, ir a hacer gol. Y si ves que la cosa se complica, pues sacar una falta, sacar algo o simplemente intentar mantener el esférico en tu poder. Le están repitiendo, ¿no? por televisión el momento en el que Nastasic se hacía daño, luego le enseñaba la cartulina amarilla. Bueno, a ver, también os digo, si ha habido ahí un poquito de dudas en una cosa y otra, también es una buena noticia que no sea nada lo de Nastasic, ¿no? Que simplemente haya sido a lo mejor pues que se le haya subido un poquito el gemelo, una cosa así, pero bueno. Digo yo, pensando en el próximo partido. So it could, of course, maybe be that Nastasic has simply pulled his calf muscle or something like that, and that maybe he will be back fighting fit for the next match. Hay que recordar que viene de estar 3 partidos fuera, que tenía molestias. Lo he visto tocarse bastante las piernas, incluso we did of course see him touch his legs several times. And I think maybe there will be a change here. Maybe even Galarreta, who of course that will also be exhausted, and he could bring in a player such as Galarreta. El equipo que se iría ya a los 25 puntos, que son muchos puntos y todavía no ha acabado la primera vuelta del campeonato, a la que le quedaría un partido también de mucha importancia en Cádiz, ¿no? El próximo fin de semana, el sábado a las 2 de la tarde. Sí, yo soy de los que piensa que ganar hoy debería implicar ir a Cádiz con muchísima confianza y a por todas. Con todo lo que se pueda, sí. O sea, no es cambiar cosas o hacer cosas raras, pero ser muy conscientes de que una victoria allí pues descartarías un equipo que se supone o se suponía que podía estar en tu lucha, ¿no? Cada vez estarías pues más cerca de la permanencia, aunque queda evidentemente mucho camino por recorrer. Sí, pero para estar cerca de la permanencia hay que alejar a los que se supone que están en tu pelea. Lo digo por eso, sí, porque hoy le sacaremos unos puntos al Celta, que sí que el Celta por su calidad podría ser capaz de recuperarte en todos los partidos que quedan. Pero plantillas más o menos igualadas a la nuestra, digamos, como es la del Cádiz, no les será tan fácil remontar esos puntos. Of course, we do hope that they manage to get that victory today, though, and keep this victory, should we say, because these 3 points are extremely valuable, and they're the kind of points that, should we not get them today, they are very, very difficult to get back later on in the league. Peligro, pero tampoco no están ni mucho menos asediando la portería de Rajkovic y no están teniendo tampoco muchas oportunidades para empatar. Es un equipo con paciencia, que no va a hacer un ataque a lo loco, van a hacerlo desde el intento de tener paciencia hasta encontrar el 1 contra 1, y yo creo que lo que está haciendo bien el Mallorca es intentar cerrar dentro y que la pelota vaya mucho por fuera, ¿no? Pero luego en las situaciones como ahora no hay que hundirse tampoco mucho. Cuidado del centro peligroso. Bueno, pues dangerous central pass there. Ahí Copete, yo creo, para enviar la saque de banda, porque estaban 2 jugadores ahí buscando el remate. Adehuele, que no puede interceptar ese balón. Juega Oscar para Núñez, abriendo a la izquierda. Oscar over to Núñez. Pase aquí para Veiga.
Vega dentro del área, and pone Cervi. para Iago Aspas, que la quería dejar de tacón para Oscar. Por parte de Dani. Sí. Ahora es cuando hay que salir. Over to Oscar, Dani Rodriguez, putting the pressure on to Arriba está Tino, Simon Grenier at the top, and over to Tino. And unfortunately, that's going to go back into a throw-in because Tino was on his own there. No es el 82, pero es el 83. A ver So si the sabes time qué pasa. has Tú que come. estás It's listo. not the 82nd, it's the 83rd. What do you think? Es el momento, imagínate si es el momento que ni siquiera ha calentado, ha salido aquí, ha hecho 2 sprints porque no me ha dado ni It tiempo is de avisar. John Pratt's time. He hasn't even warmed up early. He's just the change of kit, and he's going to be coming on very, very soon. Sí. Hoy es cambios rápidos y cambios al despiste porque Copete no ha Today, calentado. as we can see, very, very quick changes. Ellie is the other vibe. I wasn't expecting that change from Abdon because he barely warmed up. No creo que se haya hecho daño Murici. No, fue el mismo cambio que hizo el día de Valladolid, ¿no? Ya, pero no ha calentado. Sí, no, pero él ya nos dice siempre a Tom que no necesita calentar mucho, que siempre está preparado. Bueno, pues escuchamos la ovación. Sí, lo que yo decía iba a decir que era que el equipo necesita fuelle arriba para que los defensas tengan más dificultades, los defensas del Celta tengan más dificultades a la hora de poder surtir de balones a centrocampistas, y esa presión empieza siempre por los delanteros, ¿no? Murici en este momento, que ya está excesivamente cansado, pues Don es un futbolista que aparte de tener gol, el trabajo de equipo lo hace muy bien. So I'm sure I've done bring that degree of energy and freshness down to the team. However, that embrace between Abdon and Maurici and SIGUE was very neat as well. Dos hombres de este encuentro. Ahora pensaba que era Iago Aspas, pero no, era Rayo. Sí. Paciencia, me he hecho gracia porque como decía, es un equipo con mucha paciencia, nunca mejor dicho. La tiene en el campo y la tiene jugando. Ahí está, bueno, pues So vamos a ver el Celta que saque esa falta rápido. El balón que estaba, yo creo, bueno, que el árbitro no estaba ni mirando. Yo creo que no sé si había pedido distancia y luego han sacado rápido. Antes sacaban tarjetas, ¿eh? Cuando el jugador sacaba antes de turno. O que te equivocabas. Bueno, vamos a ver, que es una falta peligrosa. Sí, porque ahí está el centro. Dangerous foul here once again. Para poner la cabeza también. Martin Valjean heads it out. Pero bueno, deja salir el colegiado. El emparejamiento aquí de Edu con Copete, que pone también su cabeza. Lucha con todo. Against Copete, who also heads it out. And Rodriguez fighting now, looking for the twist now. And he gets it, so the ball is going to go to Mallorca. And that is a foul there, and we've got to be careful because Copete is maybe going to get a yellow card, and if he does, that will be 5 yellow cards for him, and he's going to miss the next match. Menos mal que no, se guarda el árbitro el tarjetero, nunca mejor dicho, en el bolsillo. Y yo que estaba en primera línea como en el cine. His yellow cards back in his pocket, and there's no item there either. Not come for Copete, thankfully. Copete, that he really is part of the team now. He really does feel the Mallorca players. It's like he's been here all his life. Bueno, pues se marcha Mingueza, entra Tapia, cambio también en el Celta, agotando aquí sus opciones Carvajal. Bueno, y ahora un miembro del banquillo del Celta que pone un balón ahí dentro del campo. Ahora hay 2 balones en el campo. El árbitro le ha pedido a la chica recoge pelotas que tengo al lado que entregara un balón. Y ha sido ese balón, y ahora ha aparecido otro, pero bueno. Bueno, pues va a ser Rajkovic, minuto 87 de partido, el Celta que poquito a poco empieza a perder los nervios, y eso evidentemente es una buena noticia para el Mallorca, Vicente. Otro cambio el Celta, Sí, ha metido a Tapia y ha quitado a Mingueza. And there is another change, 2 changes on the offense for Celta de Vigo. In the meantime, Rajkovic is a long pass. Saque de banda para el Celta. Throw-in for Celta de Vigo. El Mallorca le queda un cambio, ¿no? Me parece. Amat, Muriqui, Baba, sí. Quedan Bataglia y Antonio Sánchez calentando. Creo, si no me equivoco, le queda una tercera
Battaglia and Antonio Sanchez are warming up. But actually, with all the changes he's made, those were his 3 change windows. So he does have still 1 window to make those changes. Está jugando ahí el Celta. Ahora ya el partido evidentemente está para que se juegue poco. Sí, el cambio yo creo que seguramente está esperando justo a que se cumpla, ¿no? En el minuto 90, a no ser que pase algo raro antes. Bueno, los jugadores del Celta están absolutamente desquiciados. The Celta de Vigo players are absolutely at their wits' end now. Grenier has just hurt himself quite a lot. The yellow card seems to be for Oscar. Tenía la tarjeta levantada, justo Adón ha ido a hablar con él y parecía que se la sacaba Adón. Pero bueno, a ver, es normal, minutos finales de partido, hay nervios. Las faltas llevan But yes, last minutes of the match, there are a lot of nerves flying around. El que quiere hablar con el jugador del Celta, pero este no quiere saludos ni nada. De hecho, se ha girado Oscar. Y bueno, balón que podrá en movimiento el Celta. Ahora se queja otra vez el Mallorca porque no ha pitado ni... Es que el árbitro está anotando la amarilla. Mallorca ahora Don le llamaba al linier para que le avisara al árbitro de lo que acababa de hacer el jugador del Celta, que ha adelantado 4 pasos el balón, mientras Pulido Santana anotaba la tarjeta. La picardía a veces en el fútbol, si no estás pendiente de lo que hacen los jugadores. Bueno, queda un minutito para el 90, muy pendientes del tiempo añadido. Aquí nos estamos jugando la victoria. We're keeping an eye on the extra time, see how much is added. Se ha desarrollado el partido desde el momento en el que Mallorca ha marcado. 6-7 minutitos. But I think if we look at how the match has developed since Mallorca scored, we can expect a good 6 minutes. But Abdon is fighting against Aidó. Ball over to the left. And that is going to be a yellow card. Es que estoy muy pendiente de... No, lo parecía, Es que ha dado la impresión por el movimiento que ha hecho con su mano izquierda donde coge la... Mira, ahora ya, 5 minutos, bueno. That movement with his left hand definitely looked a bit strange. And yes, they're going to whistle a offside. And there's 5 minutes of extra time added. Yago Aspas y Raillo han tenido un baile muy intenso. Que esperemos que terminen eso en un baile. Porque a medida que pasan los minutos, el partido se va caldeando más allá del fútbol, compañeros. Bueno, la verdad es que esta jugada, digamos que es 50-50, ¿no? El árbitro a lo mejor podría pitar falta, pero se anula todo en el momento en el que es fuera de juego. Sí. O sea, cuando hay el pase, ya está Yago en fuera de juego. El resto ya no sirve. Bien ahí, jugando el Mallorca, Don recuperando la pelota, Dani jugando para Galarreta. Abdon recovering the ball there, passing over to Galarreta and Jaume Costa. Excellent pass from them. Clement Grenier is in the right position. Let's see if the French player can hold on to the ball and tackle on Clement Grenier there. So the ball's going to go to Mallorca. That's exactly what he was looking for, and he got it. It's a corner for Mallorca. Desde el momento que ha hecho el gol, como ya decíamos, la intención tenía que ser, si puedes atacar o lo ves fácil ir, y si no, pues intentar parar un poco el partido, que no se juegue, porque a equipos como el Celta, que lo que les gusta es darle ritmo al juego y tocar mucho el balón, pues of course, and we're not allowing Celta to do anything or any of the things that they want to do, which is to up the rhythm of the match. We're preventing that 100%. Esto es saque de banda para ellos. Minuto 91 y medio. Quedan 3 y medio. 91.5 minutes gone now. Lots of time for Mallorca. Ha salido por el córner la pelota. Sí, bueno, pero eso ya. Se ha sacado. La falta de Copete. 11 metros. Sobre paciencia. Copete now. Haber salido sin calentar, ha salido enchufadísimo. Es a lo que nos tiene acostumbrados, pero también. If we consider that he left with no warm-up whatsoever, we've got to hand it to him. He really did. He really did go for it. He's definitely on fire right now. No puede llegar ahora Cadewer. Va alguien que se la quita encima para que se pelee el Dimoni. La ventaja aquí para Aidú. Juega de cabeza. Valgent takes the ball off himself and passes it over to Abdon. Carles Perez.
Otra vez Oscar. Over to Giuseppe Aidu once again. Ahí está el 14 del Celta que prepara el centro, queda corto, la cabeza de Copete, de nuevo el control Copete is a header there. Atrás. Control ball over Dani Rodriguez, back to Oscar. Tino Cadewere is there, waiting for the arrival of Pablo Maffeo. Me ha extrañado en esta jugada que a Dom no le tirara desmarque en la izquierda, porque debe estar un poco con la asfixia de los 5 minutos, como se suele decir. Que sales ahí para coger el ritmo del partido. Bueno, pues saque de esquina para ellos, ¿eh? Estamos en el 93. However, it is going to be a corner now for Celta de Vigo. A defender a tope. Hay que resistir. Hay que resistir. El público que lo sabe. Muy centrados y resistir. Todo el Mallorca defendiendo esta acción. Preparado Oscar para ponerla con su pierna derecha. Ojo que los golpeos de este son buenos. Ahí está el centro. Bien, ahora Martin Valgen rechazando ese central pass there, defended by Martin Valgen. And now Mallorca go in the counter-attack. Tino Cadewere. Shot from a very long distance there. Good intentions, but nowhere near scoring. Goes down to the ground, helped by Pablo Maffeo to get back up. Of course, the Celta de Vigo now looking for the central point, and they do shoot, and it is a dangerous shot. Rajkovic le ha dicho a Tino, vete para arriba que te la pongo en largo. Rajkovic tells Tino to go straight up to the other end. He's going to give him a really long pass. Less than a minute now for this to be all over. Que paren un momento, y esto me da miedo porque ¿qué puede haber pasado? Algo están revisando, vamos a ver. La jugada de Dani, pero no dentro del área. Nada, sigan. No, porque that move there of Dani Rodriguez. No, ha sido porque Dani digamos que a lo mejor puede haber hecho una falta, pero el jugador del Celta le ha respondido, que es por eso que tiene. So he could have fouled that, but Celta de Vigo make a mistake with their pass there. And there we go, there's the final whistle. That is it, it's over, Mallorca wins. And the referee is just going to have a look at a move there, but no, that's what the referees always do at the end of the game, but nobody's moving on the pitch. It's just revising something a minute. This is absolutely surreal. Pablo Maffeo seems to be complaining about a possible injury. But this is not a penalty or anything like that. And it's Raillo. Pero es que el portero del Celta que tiene la... el portero del Celta, si ahora mismo se repite la imagen que ha pasado con Rayo, el portero del Celta no juega en 3 partidos. Bueno, ahora mismo no están mostrando por televisión la conversación de Aguirre también con Carvajal. Sé inteligente, vete para allá. Yo no entiendo. Es que yo estoy Abdon telling. Final. And there we go, finally, thankfully, the final whistle there. That was a very suspense ending there. We had to be very patient towards the end. End of the match, 1-0 victory for Mallorca. Dani Rodriguez being the goal scorer there. Absolutely decisive moment in the match. Second half, 60th minute, it places Mallorca on 25 points now on the leaderboard. Pues muy buena la segunda parte. Sí, yo creo que and we have to say that was a really good effort from Mallorca in the second half. Para mí, durante todo el partido, ¿no? I think Mallorca were better than Celta in the whole match. La primera parte, después de los primeros 30 minutos que fueron más igualados, digamos. Maybe the end of the first half, where it was slightly more struggling for Mallorca, was different. But I think we definitely dominated the second half, and we were a superior team. We had more possession. We got closer to the goal more often. Al Celta con cierto peligro. Y bueno, yo creo que es digno ganador de hoy y vais para And I think they're a deserving winner of the match today.
Bueno, como lo están celebrando, ¿no? Los aficionados que se han quedado para aplaudir al equipo. Ahora Raío, que evidentemente ya se relaja un poquito, que había estado discutiendo desde la distancia con Marchesín. Los jugadores que poquito a poco también ya se van retirando, que han conseguido una victoria pues importantísima. Otra victoria más en casa. También sufrida por los... So another victory for Mallorca at home. Slightly difficult one. Estem amb aficionats, s'han passat una mica de fred, una mica de pena al final, però bueno, victòria. But yes, we are here with some of the fans who were a bit cold. Yeah, but we were better in the second half, and you could tell all those changes that Aguirre made. Ha costat una mica, però al final ha sortit bé, encara huele molt bé, i el gol de Dani Rodríguez que ha rugido. Sí, sí, s'ha notat, s'ha notat. But that was impressive goal from Dani Rodríguez. Han jugat molt millor i s'ha notat els canvis. Yeah, the changes were the turning point, I think. Correcte, 25 punts ja i són 5 punts. Yeah, 25 points now for us. That's 5 points than what we were on last year, so we're looking much better. Yeah, so onwards and upwards. We'll see if we can speak to anybody else that can give us their opinion on the match. So just to ask you a quick question here. I guess you're happier than ever, right? Yeah, I mean, it's 25 points in the first round. That's it's like a safety blanket for the second round. What do you think of the changes today? No, after not the best first half, those changes and everything went better. Yeah, I don't think they were very good in the first half, to be honest. Grenier played very well, Tino played very well, and the result shows it, 1-0, and it's 25 points, it's great. L'equipo està molt bé, està fi. L'equipo està molt bé, la veritat, els números ho demostren, la veritat que... Yeah, the team's looking really well, the statistics show it. And hopefully we can have a calmer season this year than other years. Like, and save ourselves a lot more comfortably. Si per aquí trobam a tenir alguna persona més que vulgui xerrar, mira, per què sempre està per aquí. Vaya victòria, no? Al final 3 punts importants, s'ha patit una mica. Sí, bueno... So we did suffer a little bit at the end, right? Dani Rodríguez ha aparegut i... Yeah, I mean, Dani Rodríguez had his star moment, and it's 3 points, 3 golden points. Perquè després d'una primera part difícil on no estaven sortint les coses, al final els canvis han fet que l'equip donés aquesta passeta cap endavant. Sí, Amat no estava fent molt bon partit i quan ha sortit... Yeah, I don't think Amat had a very good match today, and when Cadewere came on, he did a really good job. He was a really good signing, and we really like him. So 25 points as we near the end of the first round. I think we can be really happy with these, right? Yeah, we just got to keep going now, non-stop. 25 points at the end of the day. But now in the second round, we've got to do as well. And onwards and upwards from here, of course. Thank you very much. So, the spirit of Mallorquín. So let's see if we can grab somebody else to speak to us just a second. Bueno, pues bastante reñido, la verdad, ha sido una victoria muy difícil. Well, I thought it was quite tight, it was difficult, but we gave the best of us, and we had to win, and also at home and on San Sebastian. Sí, yo me esperaba que fuera Muriqui, pero bueno... I expected Muriqui to score today, but anybody works for me. De nada. Bueno, Dani, ja ho hem vist. Al final, l'important era la victòria, l'important eren els... So there we go. The important thing was the victory. Let's see if we can speak. Maybe somebody looking at how the league is going. La pot mostrar, on està el Mallorca? So show us where Mallorca is now. We're doing well. Yeah, fantastic. Just one next Saturday, which I'm actually going to. And let's see if we can draw or win. Well, we've got to win. Then we'd be on 28 points. Thinking about Europe now. Yeah, I thought that the match today was pretty balanced.
I think they were the dominators, and I think it was really good. Were you impressed with Javier Aguirre's changes? Yeah, I think it's what saved us. And it gave us a lot of fluidity. Yeah, of course, he was really good too. And he deserved it, right? Yeah, he really did. So we've got to keep dreaming now. And hopefully next week against Cadiz, at least we can draw. Fantàstic. Pues a seguir mirant la classificació i creure que estem allà. Muy bien, venga, gràcies. Moltes gràcies. Pues, Dani, al final, seguim quasi que no se't creu, amb un Mallorca. Com ha vist el partit? Fantàstic. La defensa que tenim és espectacular, de les millors de primera. És una molta seguretat, un altre porteria zero, és el que toca, no? És el que toca defensar i tenir la porteria zero. Yeah, today we did what we had to do. We didn't concede goals. We defended very well. I don't want to be reminded of the Girona or Español matches. Dani és el millor. Yeah, Dani Rodriguez is the best. He's definitely the MVP. Bueno, pues gracias a mi compañero Esteban. Nos estamos riendo aquí con Vicente. So thank you to Esteban. We're just having a laugh here with Vicente. We'll be hearing of Dani Rodriguez very soon, and then we'll get Vicente's last verdict before we let him go home and we get on with the press conferences. But we've got Dani Rodriguez live with Victoria now. So congratulations to you, first of all. Goal, 3 points, and what a roar in celebration. Yeah, I really needed it on a personal level. And I'm really happy to help the team in this important victory, and I'm just really happy. I thought there was a bit of freedom there in that celebration. You know, you hit your chest. It was very feral, very wild, and it was really exciting for you. Yeah, it was very emotional. You know, all strikers want to score. We want to assist in every single match, and when you don't, it's very frustrating. So I'm really happy to have brought it back like that. And I'm happy for my family too. Something you told my colleague a couple of weeks ago in the King's Cup match, and it really stuck with me. And you said, I'm going to remember this. I want to feel important in the team again. And how better to do that than to give 3 points to this team and the fans who love you so much? Exactly, because all of this love that they show me, I have to give it back on the pitch and with enthusiasm and with results, and that's what I try to do. And I was a bit frustrated because of that. But it's football, you know, it's sport. Sometimes it works, sometimes it doesn't. But you have to leave everything on the pitch, which is what I always do, and I try and show that to my children as well. And today, well, I'm double happy. So it did look at some points that the match could go either way. It did look at some points that the match was a little bit balanced. Salimos con mucho ritmo, es verdad que la primera salimos un poco I think we started a really good rhythm in the second half. Y al final pues es normal que aprieten, pero creo que el equipo estaba cómodo. But I think the team felt quite comfortable in general today. Gracias. Ciao. So congratulations, and we hope to see many more goal opportunities for you in the future. Dani Rodriguez there, of course, happy with his result today. Of course, he loves to score. He scored 3 last year, and he hadn't scored yet in the league this season. And excellent when your goal is the one that grants your team the victory. Yeah, I think in the last couple of years he demonstrated how important he is on a scoring level. In the last couple of matches, it's true that maybe it seemed like he wasn't in his best moments. Momentos, ¿no? Al final es un tema a veces de confianza.
Yo creo que But at the end of the day, sometimes it's a confidence issue. Los partidos, aunque a veces no le han salido las cosas I think como a él he's le been gusta. working on his matches very well. Hoy ha sido un partido en el que ha metido gol, es muy importante para él, como él mismo ha dicho, por el tema psicológico, Today, por of el tema de course, tener esa on a psychological level, it was a really important goal for him to score. Que puedes hacer gol también y a partir de ahí, pues nada, a seguir disfrutando. It's so important for him to remind himself that he is capable of scoring. Rodríguez, ¿no? En el Real Mallorca, él está respondiendo a esa confianza del entrenador con esta victoria. El Mallorca que, recordemos, que se coloca ya pues con esos 25 puntos. Ahora enseguida pues también iremos con los So Mallorca now are on, as we said, 25 points. Mallorca por en medio. Y bueno, pues también te quería preguntar, Vicente, ya para ir terminando, ¿no?, el análisis aquí contigo. El hecho de, bueno, segunda victoria consecutiva. And just to wrap up this analysis here with you, un poquito menos de Vicente. sufrimiento, ¿no?, que la del día del Valladolid. También es importante. So it's nice to have that kind of degree of tranquility after in comparison to the match against Valladolid. El tema de puntuar. Y eso está consiguiendo ahora, o sea que también es importante, ¿no? Aquí delante de tu gente el amarrar los puntos. Sí, yo creo que. So it's very important to get those points, especially in front of a home crowd like this. Y los jugadores, como somos egoístas, a veces tú piensas, bueno, pues si en casa no gano y gano fuera me da igual. Of course, I mean, as a player, we're all very selfish in the sense that we always want to score at home, we want to score in front of the home crowd. Of course, it's amazing when you do score at home, then they really do help you and support you along. And I think the games that you play at home are the confidence builders for any team. Ahora yo creo que sí que ha cogido el hilo y bueno, está claro que I really do think Mallorca now are on the ball. Pasar, ¿no? Que ahora cualquier equipo que viene a jugar a la isla sabe exactamente lo que se va a encontrar. I think any team that comes to the island are starting to realize what they're going to find, a really strong team, a team that knows exactly how to play football. Y eso cuando tú lo recibes en tu casa, ¿no? Digamos que es más sencillo de manejar que cuando tú vas al campo del rival. And of course, when you have that amount of support and strength at home, it's much easier than when you know that you're going to have to go away. And as you say, important thing as well is to concede very few goals, and that is what we're managing to do at the moment. En Pamplona, por un pequeño malentendido o error un poco posicional entre nuestro carrilero y Babá, pues al final se produce ese demasiado espacio como para defenderlo, ¿no? Pero creo que esos errores son muy puntuales y muy pocos. There are sometimes those mistakes come around, like the one with Baba in one of the previous matches, and the whole match turns around. But those are the kind of things that in this team are happening less and less all the time, which is very positive. Fuera siempre 0-0. Y ya se preocuparían digamos, de construir el resto, y es lo que ha estado haciendo el Mallorca, empezar por intentar defender muy bien, y cuando han visto que ya más o menos... And Mallorca have started by defending very well, and once they got that down to a T, they've started to incorporate new things onto the attack, and that is why Mallorca are on such a good place as they are now. ¿Vamos a tener un final de liga tranquilo o no? So do you think we're going to have a second leg of the league in calm conditions? Well, I would say yes. I mean, in the past, I wouldn't have said anything like that to not risk it. But I see a very confident team. And I see them facing up to teams on their level. You can beat Atletico, but then when you go up against other teams that are supposedly on your level, then you can't just melt them. And Mallorca at the moment are capable of being that team where you can only, at most, you can score one or shoot one against them. And I think that they're gaining lots of ground in that sense. Una liga, yo creo que tranquila. Ganando 1-0 también se puede pasar. That is what is going to give them the calm second leg of the league. Hay situaciones que parece que un 1-0 es aburrido, pero tú tienes que saber de dónde vienes. There are situations where it looks like on paper that a 1-0 is a boring match, but you've got to put everything into perspective and realize how much work has been put into that. Que nunca, y lo decíamos antes de empezar el partido, ¿no?
muchos de los que apuestan por el resultado te dicen 1-0. Hay pocos que te digan 2-1. O sea, tú sabes que tu equipo es muy difícil que le hagan un gol. Pues bueno, a poco que tu equipo haga las cosas bien de mitad para adelante y teniendo a futbolistas que saben lo que es el fútbol. Of course, we know how difficult it is for a team in this at this level to score in every match. Que estás ahí con la esperanza de poder hacer las cosas muy bien. But of course, all the players have to keep their hope alive and always believe that each day is going to be their moment to shine. El lunes a Florencia, amistoso contra. Yes, with the Spanish sub-17 selection, we're going to be going to Italy for several days. Es de esos sitios que no he estado nunca, no sé ni siquiera si... Yeah, I'm actually really looking forward to it. I don't even know what to expect because I've never been to that part of the world. Sí, normalmente las concentraciones siempre se busca algún momento para que los jugadores puedan pasar 2-3 horas, vamos en grupo y eso, porque son chavalitos. Yeah, I mean, we're going as a big group, so you usually try and find some of those times for the boys to see some of the sites. Pero es verdad que venías también del Mundial, no fue como nos hubiera gustado para la selección española, pero bueno, ahí también queda esa experiencia para ti, ¿no? Que imagino que también habrá sido positiva en lo personal, aunque so we guess that the personal level, of course, all that experience that you had was amazing. Yeah, even though it didn't go as well as we'd hoped. Por el staff técnico que teníamos, por todos los fisios, todo el trabajo que ves que hacen alrededor. But for all the technical team and the staff that we had, it was just an amazing experience in general. Lo sentí bastante por ello. Los jugadores, la verdad es que son una maravilla de chavales, tengo que decirlo. The players are absolutely fantastic. Y bueno, pues te da un poco de lástima, pero solo puede ganar uno. Nosotros al final no se nos dieron las cosas tan bien como para conseguir. We weren't as lucky as we hoped we'd do, and we didn't win in Morocco. Bueno, pues gracias, Vicente. And at the end of the day, that's what you get with top level football. So we are here with Javier Aguirre, second consecutive victory at home. I guess the word is happiness. Está contento, el partido complicado. Yes, I think that everybody in the changing room is really happy today. Y ajustamos cosas para la segunda parte y creo que el equipo salió mejor. Tuvo el gol, I think the team was really good in the second half. Concentrado hacia adelante, hacia atrás, juntito y dio una mejor imagen en la segunda parte. Precisamente le iba a preguntar por esos and they gave a really good cambios image of the team in the second sobre half. todo que tenía esa tarjeta amarilla. Parece que salió un Mallorca, no la palabra es diferente, pero más intenso y con un punto más en ataque. So it definitely does seem that they were a more intense Mallorca in the second half. La primera parte carecimos de profundidad, nos faltó llegar al arco rival. Yeah, in the first half we were missing that depth. Y sobre todo defensivamente estábamos por dentro vulnerables, nos filtraba mucho pase interior y nos estaba costando. And we were kind of vulnerable, and we needed to filter those passes a lot better. Y Vedat ganamos profundidad, sí. And with Tino and Vedat today, we really did gain in depth. Sí, habida cuenta que el año pasado, cuando llevaban 26 puntos en 29 Yeah, I mean last year when we were on 26 points in 29 matches. I think yes, definitely we're on the right path. Yo en ese momento quiero ser prudente. Hoy estamos contentos, pero but it's the Spanish league. En enero se ha salvado con 25 puntos. But nobody has ever saved themselves on 25 points in January. Ya se os trasladé. Y un adelanto, un poco curiosos que somos los periodistas, un adelanto de lo que le va a decir a los jugadores. Ya les dije. So, can we get any clues of what you're going to be telling the players today? And if not, then what would you like to say to the fans? Well, I'd like to say thank you very much for them all to come over on this Friday night with the cold. And to say thank you for them for coming everywhere with us when they've come to the north of Spain. And it's their support that makes all the difference. Muchas gracias, un saludo, gracias. So, just thank you very much for talking to us and congratulations. De Javier Aguirre, evidentemente contento, ¿no? Por esta From the words of Javier Aguirre there. ¿no? Que el equipo of course, very happy with this victory. Segunda parte que ya desde el inicio, ¿no? Con sus decisiones, con esos cambios, siendo valiente, siendo ofensivo, pues el equipo se ha ido para arriba, ha entendido ese mensaje y ha buscado el tanto de
de la victoria. Vamos a escuchar un ratito, ¿no? El tiempo que nos dé la salida de jugadores del Mallorca, la rueda de prensa de Carvajal, el técnico del Real Celta de Vigo. Well, let's hear a little bit of Carvajal's press conference. ¿Alguna pregunta más? No, mister, por esta última reflexión, ¿no te has sido muy enfadado ahora sí con los árbitros por esa acción de Carles Pérez y por las precedentes? Que por el momento estaba... So, were you annoyed at the referee decision? Well, I said that I wouldn't talk about the refereeing decisions, but of course, I mean, when there's a clear incident, it's very difficult to not say anything. For me, that was a clear penalty. And again, in the Español match, we also felt really severely penalized. Claramente una gran penalidad del tamaño del mundo, en mi opinión. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues ahí estaban las últimas palabras, ¿no?, de la rueda de prensa de Carvajal, el técnico portugués del Celta de Vigo, que se quejaba, ¿no? Carvajal, the Portuguese coach. Que no ha visto el árbitro, que no ha visto el VAR y que no ha visto a nadie. Pero bueno, vamos con Jaume Acosta, Victoria, adelante. Penalty there that absolutely nobody else saw apart from him. Espérate, no sé si me escuchan. Bueno, voy con ello por si acaso. Let's see if we can speak to Jaume Acosta now. Está muy contento por lo que veo, Jaume. Muy buenas noches. Very happy Jaume Acosta as well. No puedo, por eso me subo el gemelo. So you can keep joking as you were just a second ago. Valoración de este partido, segundo partido consecutivo, sumando de 3 en el opinions on this match, giving 3 very valuable points to the team. Un partido bastante difícil, complicado por el equipo que nos enfrentábamos. It was a complicated match for the team, especially because of the team we were up against. I see some people laughing there in the background, don't know why. Can we cut? No, we're live. Okay, I'll carry on then. Un partido complicado por el equipo que era un equipo que presionaba mucho, que hace las cosas muy bien, tiene jugadores con muchísima calidad. They're very good, actually. They have really high quality players. We knew we were going to really suffer. Con nuestras armas sabíamos que en cualquier momento podíamos hacerles daño. With our weapons, we knew that we could do some damage defensively. Y bueno, sabíamos que si nos poníamos por delante luego es muy difícil marcarnos gol porque nos replegamos bien. And we knew that if we porque got in the paramos head muy bien el in the tiempo. lead first, Y al that it final would be pues, very nos salió difficult bien. for them Un partido más en to casa, hurt us sufriendo. after that. Yo creo que es lo que nos So toca. it's another match sufrir. at home, Pero suffering. bueno, con trabajo y con esfuerzo todo se consigue y por ahora nos está saliendo bien. Imagino So que con with estos hard 3 puntos work, habéis things are achieved, of course, and at the moment it's been working for us. fuera de casa. Sí, bueno, es verdad que no estábamos cuajando buenos partidos, sobre todo fuera de casa. At the moment, we weren't doing particularly good away No matches. estábamos bien. Nos está costando un poco. Especially offensively, we weren't doing very well. Estamos insistiendo mucho en los entrenamientos, estamos trabajando muchísimo todos los compañeros. But we're really putting the pressure on a lot in the training sessions. Esforzándonos. Sabemos que and we're going to keep working very, very hard. Es más difícil porque los equipos necesitan los puntos y hay que trabajar mucho, pelear mucho y estar siempre 100% todos para aportar lo que tengamos que aportar y conseguir los máximos puntos posibles. Y ya por último, hablabas del vestuario, pero yo que os conozco un poco y sé vuestras afinidades y vuestros... So I know a lot about you and the changing room, of course. Sí. So I guess you're very happy for Dani Rodriguez muy today. Buena persona, no tanto como yo, pero es muy buena Yeah, persona. apart from being an excellent guy. Es un tío que lo sufre mucho, es muy sufridor. He really puts a lot of pressure on himself. He hadn't scored for quite a while, especially in the league. He's been working so hard, trying desperately to get those results. He's had some up and downs. Yo la he vivido mucho y es frustrante, hemos intentado ayudarle mucho. And I've lived that situation. It's very frustrating. I tried to help him a lot. And I think today was a real weight off his shoulders. Muchísimas ganas. Él es un tío que siempre ha sido goleador aquí en Mallorca. He was really eager. He's always been a goal scorer here. He's always been a top scorer. Y marca mucho más goles. Entra en plano si quieres. Venga, Pablo, te toca. Venga, Come on then, Mafia. Come in with Jaume Acosta. Bueno, aquí izquierdo, las motos que corren por nuestras bandas. Izquierdo también. Hasta aquí la entrevista de Jaume Acosta y un mensaje para la Two afición. wingers here on our screens.
So a bit of a Mallorca chant there to finish. So a message to the fans. No escuchéis el canal del Mallorca porque... Don't watch the Mallorca channel because it's rubbish. So there we go. That's the end of the interview there. Me coste como siempre más feo de bromista. Gracias, Pablo. No es broma, no es broma. Escúchame. So always the joker, Pablo Maffeo there. Thank you very much. A disfrutar de la noche. A disfrutar, que la noche es larga. So enjoy your night tonight. Yes, it's a long night as well, and it's Saint Sebastian. San Sebastián, sí, Pablo, se fiesta en Palma, es que se nos desmadra la cosa, se nos desmadra la cosa con Maffeo, con Costa, la verdad que... Yes, big jokers on the team there. De esa entrevista con Pablo Maffeo y bueno, si la podemos ver y si nuestra compañera Victoria la puede hacer, pues vamos a ella. Por cierto, Maffeo que ya deslizaba ahí, bueno, en plan que esta noche se sale, hay 3 días libres para los jugadores del Mallorca y sí que van a celebrar bien esta victoria. Vamos con Javier Aguirre primero, en rueda de prensa. We're going to Javier Aguirre in his press conference now. Muy buenas, Mr. Elena García del Diario de Mallorca. Enhorabuena por Elena García from Diario de Mallorca. Una primera parte en la que se ha visto so what's your evaluation, assessment poco o nada. Of the match? Estuvo muy mal la primera parte, cosa que me preocupa. I think the first half was pretty poor. Something that worries me. Es una palabra muy buena, empanados. Yo me sé otra. Because I do think we're just kind of distracted and lazy. And we weren't in the match. We were filtering loads of balls, they were beating us on the one-on-ones. No ligábamos 3 pases, recurrimos al pelotazo largo. We weren't able to join up all our passes. Ajustamos cosas, cambiamos el dibujo, cambiamos un par de jugadores. Y el equipo salió bien la segunda parte, Elena. Creo que salió bien. Creo que and the team came out well in the second half. El rival es un rival que está como nosotros, ahí jugándose mucho cada partido y bueno. I think obviously the other team really had a lot to play for, and that made things difficult for us. Luis Ángel. But we're happy with the victory. Sí, Mr. Luis Ángel Tribes de la cadena COPE. 3 puntos, lo decíamos en la previa, que eran muy importantes. Sí. Que lo son porque ya son 25 puntos, llegando casi al final de la primera vuelta. Yes, it's 25 points now as we are near the end of the first round. El año pasado llegamos aquí y el equipo tenía 26 puntos. Well, they were on 26 points at this point. In the 29th match last year. So if we compare that, we could be optimistic. But after 15 years and over 400 matches in the Spanish league, it means that we have to be more realistic and humble. We have a clear aim, and we're not distracting ourselves from that. We want to maintain everybody's enthusiasm, of course. But at the moment, we've got to be focused on doing a good match in Cádiz, close the first leg of the league well, and just hope and expect that the team keeps improving. Since we came back from the World Cup, we haven't been back at the level that we were before. And it's true that we haven't been playing the kind of football that we would have wanted to. Una frase de Antonio Raillo el otro día en Pamplona, después del partido en el Sadar, que dijo que prácticamente sabía, ¿no? La consigna era similar a que el equipo que marcase el primer gol prácticamente se llevaba el partido. No sé si tenía un planteamiento similar, no sé si el partido se ha parecido mucho a lo que teníais planteado. So, do you think the match today looks like the match that you wanted to do? Celta es un equipo tipo Valladolid, tipo Girona, que juegan bien al fútbol, juegan muy bien al fútbol. Y en ese afán de atacarte, por ahí dejan espacios. Entonces, lo que extrañé mucho fue la pelota. No queríamos el balón. Daba la sensación we didn't, it looked in the first half that we didn't want to have the ball. Es complicado porque estás en casa, porque estás and that's complicated because you're playing at home. Desde el minuto 1 y esa fue la consigna, ir por el partido, pero and you're up against them, David, you should be going for them from the first moment. Pues una primera parte para olvidar. Sí, desde luego. And to be honest, it was the kind of first half that you want to forget. Tuvo más tiempo la pelota, intentó más cosas. Y bueno, creo que al final de cuentas
And in the second half, they had the ball more and they were trying more things. And you could say that now we are going home happy. Enhorabuena por la victoria. Ahora que hablaba de la primera parte que ha sido para olvidar, precisamente al descanso, la sensación desde fuera es que los cambios, ese doble cambio, que además no es muy habitual en usted, hacer un doble cambio al descanso, que con la entrada de Grenier y Cadewere, desde fuera parece que lo ha cambiado absolutamente todo, también el sistema. So do you think the changes were the thing that changed absolutely everything si ha habido today? algo más? Yo creo que esa es parte de la clave, efectivamente. I think it was part of the key today, yeah. ¿La estadística o te la Did tiraste I change them at halftime? A ver Or? qué pasa, ¿sí? Es tiro de dos, ni de tres, muy de bien. dos cerquita de la canasta. Eso, muy bien. Bueno, Yes, vimos la okay, you're necesidad sure, de hacer okay. algo distinto porque no estábamos en el partido. Entonces hubo un jalón de Yeah, I orejas mean, we saw y- something y hubo today dos that cambios y cambios. we weren't Hicimos inside un the poquito de match. todo, un cóctel ahí que habida cuenta por el resultado final creo que funcionó. Otras veces no sale, otras veces seguimos apáticos, tal. Pero si algo caracteriza a este equipo, creo yo, y ustedes no sé si me dejarán mentir, pero es su personalidad, su deseo, sus ganas en cualquier campo. Y le decía a tu compañero Luis, desde que volvimos no estamos fluidos, no sé, en Getafe no me gustó mucho el equipo. And as I was saying, since we've been back, we haven't been on the ball that much. Tampoco estuvo muy bien. Y bueno, vino la Copa con Pontevedra y aquí mismo vino el partido con Valladolid. No estamos como nos fuimos. King's Pero Cup, siempre Valladolid, estaremos you know, más everybody was contentos saying, oh, we're not con back puntos at that level. en la casa. But of course, we'll always be pregunta más? happier with José, otra vez, si points quieres, y luego vamos con Elena. on the board. Sí, mister. Quería preguntarle también por nombres propios, sobre todo el de Dani Rodríguez, por quedar la victoria y So sobre of todo course, por cómo I lo ha wanted celebrado, ¿no? to Una ask rabia, no about sé, Dani usted que Rodríguez. lo I conoce mean, mucho very mejor, happy for him, and especially the way he celebrated it. Es un chico muy pasional y He's a siente very, todo very y passionate se player. echa la responsabilidad y él sabía que necesitaba ese gol. He really feels "Mister, everything, and he conoces puts al lots of verdadero Dani, responsibility on estoy, himself. quedando a deber, vas a ver que voy a..." Y esto le ayuda mucho a crecer. Es un tipo importante en el vestuario y necesita sentirse importante. He's an important guy in the changing rooms. He needs to feel important as well, and he needs to show everything. And he hadn't been particularly lucky so far this year. And if I would take away something from the end of last season, it would be Abdon and his, Dani Rodríguez, tears of gratitude and relief of staying in First Division. Muy pasional, valga la expresión, perdón. Sí, vamos con Elena. Sí, mister, tenía dos preguntitas. Una, pues si nos podía contar un poco, lo hemos visto en la primera parte dando como muchísimas instrucciones a Muriqui, no sé muy bien por dónde. So many instructions from you to Muriqui in the first half. And then the decision to leave Copete on the bench, was that a technical decision? Todos los minutos en Pamplona y en San Sebastián. Copete played every single minute in San Sebastián and Pamplona. Decisión mía que jugara, que Nastasis estuvo con molestias en ambos So it was my decision to do that. En calidades parecidas no tengo ningún problema en jugar uno u otro. Decidí que así fuera por darle cierto refresco, cierta pausita a Copete. Y la primera no sé qué era, Elena, ¿qué me cuentas? Ya se me olvidó. No era especialmente con él, yo no recuerdo, realmente no lo recuerdo, pero tenía bronca interna. And in fact, regarding Muriqui, I don't really remember what I was saying to him in the first half. I think I was a bit annoyed because something just wasn't going right. You know, when you're not being able to slow down Celta, I know that I wasn't liking the team at that point. Sí, mister. Bueno, dos muy rapiditas. Una solo, simplemente saber Nastasic cómo se encuentra, porque So, quick question here. How is Nastasic? Because obviously he was substituted towards the end. El entrenador de Celta, Carvajal, y ha dicho que para él era penalti clarísimo la acción sobre... And Carvajal was just in the press conference saying that it was a clear penalty against Carlos Perez. What do you think? Estoy mal de la memoria, So my memory is not doing very well today. Don't do these things to me because I can't remember the first question again. What's Nastasic like?
Tenía lo comenté en la previa, Nastasic, Raillo y Galarreta. So Nastasic, Raillo and Galarreta la misma idea, es all have pain in the same place. It's incredible, actually. Yo creo que recayó and the worst one was Nastasic. And I think that just made it a bit worse, to be honest. However, he was changing his route, thinking that he was going to carry on. But we didn't want to risk it until anything else. And the other question... sí. Bueno, yo haría lo mismo. Thinking that it was a penalty. Nunca hablo de los well, I don't know, maybe I would do the same, but I always try not to speak about the referee. Tengo, ya dije, 15 temporadas en España y otras tantas en mi país. As I say, I've coached in Spain for 15 seasons. No encontrás nada, sí del VAR. Del VAR sí que he dicho, solamente he dicho and I have spoken about VAR in the past. Quién decide cuándo ir y cuándo no ir. I'd like to know sometimes VAR who decides what. But with refereeing and refereeing decisions, then no, I don't really. No me hagan dos preguntas, por favor. So we're going to leave it here, and please don't ask me 2 questions at the same time anymore. La memoria de nuestro querido Javier Aguirre. Bueno, pues ahí estaba la rueda de prensa del entrenador del beloved Javier Aguirre's memory lost there. No le ha gustado la primera parte del equipo, pero sí mucho la actitud. So always honest, not a fan of the first half for Mallorca, but he was impressed with Mallorca's second half and that important triumph against Celta de Vigo. So we were there with the last interview and we were with Pablo Maffeo. So let's see what he said to Victoria. Sí, estamos ya con Pablo Maffeo, ese hombre que volvió hace unos partidos por ese carril derecho. Yes, y que so the man who was back on our right wing. Bueno, te hemos visto el Maffeo que estás acostumbrado, desbordando con muchísima electricidad. So all the Maffeo that we're used to again tonight. So complete happiness to get the second consecutive. Sí, a nivel personal creo que cada partido voy encontrándome mejor. Al final. Yeah, I think on a personal level I keep feeling better and better with every match. I do have a little bit of pain still. Larga, dura y but it was a long, hard injury. And now I'm starting to get back to the level I was at before. So direct rival, even though you've put a bit of distance between you and them now. But lots of nerves in this kind of match, right? Like we even saw you on the floor at some point. La inercia te hace meterte atrás, ellos se van para adelante y... No, of course, like, I mean, when you're winning, it makes you kind of stay towards the back. Entiendo que es lo que estaba revisando el VAR. Sí, me ha dicho el árbitro que me ha pisado y... And I guess that is what VAR was revising. So next match up against Cádiz away, another direct rival, so to speak. Sí, tenemos ganas de sumar fuera de casa. Yeah, we're really excited to try and get some points on the board away from home. We're going to go all out to try and get those 3 points. But of course, and that's our aim, more than anything else. Bueno, pues ahí terminaba, ¿no? Esa entrevista con there you go, the end of the interview with Pablo Maffeo, and his last message there. They're going to go all out to try and get that victory. Sería un botín espectacular. Los 25 que ya tiene Mallorca no nos los quita nadie, así que un partido todavía por delante para seguir sumando en esta. So one match still ahead in this first leg of La Liga. Enero a las 2 de la tarde en Cádiz, en el nuevo Mirandilla. Lo contaremos como siempre en directo en nuestro canal de YouTube. Así que ponemos aquí el punto final a esta transmisión con una sorpresa, con una victoria como el último partido aquí en casa que ganamos en el tiempo de descuento con un gol un poquito antes, que también está bien, pero también con tensión y sufrimiento en los minutos finales. Although we still suffered, there was still tension. So enjoy this victory, Mallorca fans, and we'll see you next time. Thank you for watching.